¿por qué digo que es un error? Porque cuando tú quieres definir, normalmente la persona cuando busca definir, busca perder grasa, no perder masa muscular, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas súper importantes. Generar un déficit calórico con la alimentación y con tu actividad física diaria y tu entrenamiento, es decir, comer menos calorías de las que tu cuerpo gasta al día y entonces vas perdiendo peso, pero claro, ese peso no conviene que provenga de otros tejidos que no son la grasa, es decir, no quieres perder masa muscular. Entonces, ¿desde qué edad sería una edad razonable para que alguien...? Es súper interesante. Y hay un consenso científico ¿Sí? respecto a eso. Se dice que normalmente a partir de los 7 años los niños ya son lo suficientemente conscientes como para no hacer barbaridades con las cuales pues se vayan a hacer daño, ¿no? De los 6-7. Sí, que te hacen ya casos, sí. Pero si no, no lo veo necesario para gran parte de la población. Me refiero, con ejercicios multiarticulares vas a ser más eficiente y encima puedes trabajar de forma, si quieres ahorrar más tiempo, de forma en la cual hagas super series. Por ejemplo, puedes estar haciendo press de banca y en los descansos del press de banca te vas a hacer remo. Hoy nos visita el Dr. Carlos Alix, investigador, profesor, exprofesional de culturismo natural, divulgador y una lista interminable de especialidades y titulaciones que para un tipo de su edad parecen imposibles. Hoy vamos a aprender cómo se gana músculo, cómo debemos entrenar la fuerza y sobre todo la importancia de este tipo de entrenamiento en todas las fases de nuestra vida. Vamos a poner a prueba algunas de las creencias y tópicos sobre la ganancia muscular, pero sobre todo vamos a aprender de las investigaciones y descubrimientos de los que es partícipe nuestro invitado, Carlos Alix. En su faceta como divulgador, Carlos nos enseña cada día todo lo que necesitamos saber para ser más eficientes en la ganancia muscular y sobre todo en cómo mantenerla. Estoy seguro que después de esta charla te pondrás en marcha y sacarás como sea al menos 3 días de entrenamiento de fuerza a la semana. Te dejo con un tipo que tiene una energía inagotable, completamente obsesionado por descubrir todo lo que nos falta conocer de la ciencia neuromuscular aplicada al deporte y la salud. Te dejo con un tipo que aprendió muy joven que la garantía para su salud futura estaba en el entrenamiento de fuerza hoy. Te dejo con Carlos Alix. ¿Qué te trae a Madrid? Pues realmente al final se me cancelaron cosas y he venido principalmente por vosotros. ¿Ah, sí? Al final, sí. Muchas gracias. Aproveché anoche para ver amigos y demás, pero Vale. sí, principalmente por eso. Porque al final formo parte de un proyecto de formación y demás, y al final las clases de esta semana se pasaron a la siguiente, entonces justo en una semana al final vendré por el tema de las clases, que vienen profesores de Nueva Zelanda y todo el Vale. follón. Ya estamos, esto está tirando ya. Perfecto, ¿vale? vamos para adelante. Que tenía muchas ganas de tenerte delante. Y yo de venir, ¿Sí? porque encima siempre estoy como muy metido en el nicho fitness puro y duro, ¿no? Entonces también tengo ganas de salir. Por ejemplo, cuando fui al podcast, a otros podcasts, ¿no? Como el de Alex Fidalgo y demás, pues agradezco también estar en otros entornos, me gusta. Sí, ahí me lo he escuchado, está súper bien. Os centrasteis mucho también en el tuyo. Al final, ¿no? sí, al final. Claro. Pero bueno, nosotros, aunque somos un podcast de bicis, pues hablamos de todo muchas veces, más allá de la bici, porque tenemos muchas curiosidades y muchas cuestiones que nos atañen más allá de la bici. O sea, que no es tanto por el rendimiento físico, por lo que estás aquí hoy, sino por, primero, despejar algunas de las dudas que tenemos en términos de entrenamiento. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Y conocerte un poquito más. Perfecto, también. ¿Este proyecto que dices de formación, que es un máster o qué es? Bueno, sí, es ICEN, es un instituto de posgrados universitarios. Entonces tiene varios másters. Ahora mismo 3, 2 másters y un experto universitario, y ya están en marcha más másters. Entonces yo soy el director del máster en Fisiología del Ejercicio y Entrenamiento Personal. Vale. Entonces estoy ahí centrado y liado con eso, muy ilusionado, la verdad, muy motivado. ¿Pero y dónde son las clases? Realmente se graban en Madrid, es todo online. Hay tanto clases en directo como pregrabadas, y entonces en este caso pues viene un profesor que es Eric Helms, que a mucha gente que a lo mejor está en el sector del fitness lo conocerá. Eric Helms, Brad Schoenfeld, toda esta gente viene a grabar, entonces pues voy para allá para estar con ellos básicamente justo el lunes que viene. ¿Y entonces se puede apuntar cualquiera? Sí. ¿Y es online? 100%. Es online, 100% online. Qué bueno. Sí, entonces tiene esa facilidad que tenemos. Es verdad que la mayoría de alumnos que tenemos son de España y la mayoría también, pues personas que han acabado la carrera que yo hice, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero luego también hay mucha gente de Latinoamérica, algunos de Estados Unidos, otros países de Europa que están metidos también. ¿Y cuál es el objetivo de ese máster para alguien que esté pensando si puede ser interesante o no para él? Pues para mí, mi objetivo, mira, yo cuando estábamos montando el proyecto entre todos y demás, yo tenía un par de másters en la cabeza en Europa, uno en Noruega y otro que es el que yo hice en su día, que los tenía como referencia. Yo decía, quiero, en el buen sentido, pasarlos por la derecha. Es decir, quiero hacer el máster que a mí me hubiese gustado hacer, ¿no? Yo soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El máster que yo hice me encantó,
Pero igual que he sido profesor en muchos másters y he hecho yo ese máster, bueno, lo hice en su día, veo cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pues lo que quería era potenciar las cosas que me gustaron de los másters el que hice yo o en los que he dado clase, y corregir las cosas que no me gustan, ¿no? de esos másters. Entonces la idea era esa, y principalmente coger al mejor profesorado. Es decir, no sé si pues a lo mejor os sonará algún nombre de Brad Schoenfeld, Eric Hensworth, mucha gente bastante top que yo llevo leyendo años como referentes para mí. Y pues traerlos al máster es una pasada. Entonces es literalmente, bueno, yo soy el director del máster, pero yo soy el primero que se ve las clases del máster. Para que te hagas una idea. El primer usuario, ¿no? Sí, y lo mismo en el máster que tenemos en nutrición y suplementación, lo mismo el experto universitario en nutrición y fisiología de la mujer. Entonces, lo que pasa es que yo no soy el director. Ahí está Sergio Espinar, un compañero mío, y Pablo Jiménez. Pero sí, la intención es literalmente, para mí, hacer el mejor máster de entrenamiento personal que haya. ¿Y te lleva mucho tiempo en la semana? Sí. Bastante, porque siempre estoy con ideas nuevas, siempre estoy dando vueltas, estamos hablando en el equipo. También, bueno, pues con los compañeros, con otros profesores también nacionales e internacionales en Ecobad, José Avellán, Carlos Basalove, estamos todos hablando, pues podemos hacer esto, podemos mejorar esto por aquí, esto podemos tal. Porque es un máster que está vivo, de alguna forma, está abierto y vais añadiéndoles... Cada año mejoramos la edición, cada año. Vale. Y, por ejemplo, pues este año hemos incorporado al equipo al nutricionista de Messi, al nutricionista de Cristiano Ronaldo. Es decir, vamos incorporando profesionales todos los años al profesorado del máster, al preparador de Carlitos Alcaraz y a su fisio, que justo ayer hablábamos, ¿no? Sí. Y entonces, pues todos los años vamos mejorando el máster, y este año me parece una pasada. Yo cuando veo los profesores, el profesorado del plan de estudios, digo, joder, lo estamos consiguiendo. Qué bueno. Pues yo voy a entrenar después de tu paso por aquí, de tu visita. Pero me abre eso una pregunta que no sé si se puede responder en términos de horarios, de momentos. ¿Qué momentos son los más adecuados para entrenar fuerza? Vale, eso es muy interesante. Hay estudios al respecto y lo que ven es que somos capaces de adaptarnos bastante bien a la hora a la que entrenamos. Por lo general, el máximo rendimiento lo vamos a tener a partir de las 12 de la mañana hasta incluso a las 8 o 9 de la noche. Normalmente cuando se analiza, por ejemplo, entrenos a las 7 de la tarde respecto a comparación con primera hora de la mañana, en la media, ¿no? Pues te sale un rendimiento un poquito mayor a lo mejor a las 7 de la tarde. En cambio, hay perfiles de personas, ¿no? Pues que son más matutinos, que no ven diferencias en el rendimiento, e incluso personas que sí ven diferencias en el rendimiento cuando los tienes 1 o 2 meses entrenando por la mañana a primera hora después de levantarse, se acostumbran y su rendimiento pues al final también es óptimo. En ese sentido, yo lo que recomendaría a nivel general es lo que más adherencia te genere. Es decir, lo que dentro de tu día a día mejor se adapte. Si tú vas a tener un día pues algo intenso, vas a estar liado y es probable que no cumplas con tu entrenamiento al final del día porque se te alarga el trabajo, entrena a primera hora, te lo quitas de encima y hecho. Es decir, ese es el mejor consejo que yo creo que puedo dar. Si no, yo por ejemplo uso el mediodía. Es decir, yo hago un parón para comer y entrenar. Tengo un parón ahí de 1h30, ahí entreno, como y a seguir trabajando. Vale. ¿Y todos los días? Fuerza entreno 4 días a la semana. Lo que es entrenamiento de fuerza en gimnasio. Lo que son pesas, ¿no? Y a partir de ahí, a mí siempre me gusta hacer otros deportes también. Y a lo mejor sí que tengo 2-3 días a la semana, ya sea coincidiendo con los días que entreno en gimnasio, aunque siempre hago el entrenamiento de fuerza primero, para que no se genere interferencia y afecte a mis ganancias de fuerza y masa muscular, ¿no? Pero ahora me importa menos, pero cuando competía en culturismo natural, que yo soy profesional en culturismo natural, pues me importaba más. Pero igualmente sigo manteniendo esos hábitos. Lo hago después del entrenamiento de fuerza. Y lo que hago a día de hoy es eso: 4 días de entrenamiento de fuerza y 2-3 días a la semana de artes marciales, que llevo haciendo desde que era pequeño. ¿Qué tipo de artes marciales? Pues empecé con el taekwondo, luego me pasé al karate, estuve un montón de años en karate, lo dejé unos años, lo que son las artes marciales, porque estuve más centrado en competir en culturismo natural y todo esto. También con el doctorado pues estaba bastante liado y demás, y ahora pues que a pesar de estos proyectos pues tengo algo más de tiempo, empecé jiu-jitsu brasileño. Vale. Entonces estoy ahí muy motivado, muy picado. O sea que nos tenemos que llevar bien, ¿no? Nah, que va, joder. Pero es eso, me gusta estar aprendiendo cosas nuevas, la verdad. Me gusta mucho. Vale, y entonces si un día por lo que sea te planteas hacer doble entrenamiento, algo más aeróbico y algo para los que por ejemplo montamos en bici. Sí. Porque yo ahí estoy un poco perdido. Yo no sé muchas veces cuando pues un día tengo más tiempo libre y quiero meter las dos cosas. Sí. ¿Siempre primero la musculación y luego la Depende bici? de tu objetivo.
Depende de tu objetivo. Si estamos hablando de población general, Vale. es decir, ya sea con objetivos de salud o incluso una población que quiere mejorar su fuerza, quiere mejorar pues su masa muscular. Esto, por ejemplo, pues en personas mayores ya no solo hablamos de estética. Muchas veces cuando decimos ganar masa muscular, culturista, estética. No, una persona que tiene sarcopenia, una persona mayor, le interesa maximizar la ganancia de masa muscular. Aquí siempre vamos a hacer entrenamiento de fuerza primero. Ahora bien, si eres un ciclista que se dedica a eso, que lo que quiere es maximizar su rendimiento en el propio ciclismo, es conveniente que hagas tu deporte primero. O incluso, lo mejor, no sé cuántos días entrenas a la semana, pero si puedes incluso meter entrenamiento de fuerza en otros días en los que no vayas a salir con la bici, mejor que mejor. Aquí hay un término que se llama, entrenamiento concurrente, que es combinar lo que hemos dicho, pues fuerza y cardio, ¿no? Es decir, entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia, ya sea en bici, corriendo o como sea, incluso haciendo artes marciales. Lo que ocurre es que cuando combinas ambos, se ve que en personas que llevan más de 3 meses entrenando en el gimnasio, ya se genera un fenómeno de interferencia. ¿Qué quiere decir un fenómeno de interferencia? Quiere decir que ganas menos masa muscular y fuerza combinando ambos entrenamientos que si solo hicieses entrenamiento de fuerza. Vale. Ahora bien, ¿cómo se puede corregir esto? Un error súper básico es la alimentación no se tiene en cuenta. Es decir, tú al final, al hacer los 2 entrenamientos, obviamente gastas más kilocalorías y depletas más glucógeno muscular, entonces tienes más necesidad de carbohidratos que si solo entrenases la fuerza. Entonces, si ese extra de kilocalorías gastadas lo metes en la comida y metes ese extra de carbohidratos para que tus músculos estén llenos de glucógeno y tengan energía para entrenar, ya corregimos gran parte del problema. Luego, a partir de ahí, lo que hablábamos, el orden de los entrenamientos. Si tu objetivo es maximizar la ganancia de masa muscular y fuerza o salud en general, se recomienda entrenar primero la fuerza. Luego, haces una comida, descansas un poco, dejas 5 o 6 horas, o mejor incluso si lo haces otro día que no entrenes la fuerza, pero si no, lo dejas 5 o 6 horas y ya haces el entrenamiento aeróbico o de resistencia. ¿Cuántos días a la semana debería ser el mínimo de fuerza? El mínimo de fuerza, vale. Va a depender del objetivo. Te diría que mínimo 2. Mínimo vale. 2, mínimo. Bueno, pongamos de objetivo una persona que quiere estar bien y que también, pues, un poquito más de estar bien. Vamos a ponernos en el perfil del deportista amateur, Vale. que normalmente, yo ya no me incluyo, pero normalmente los que, por ejemplo, pues montamos mucho en bici, solo hacemos bici. Y ya está. ¿Vale? Yo hace ya años que no. Hace años que me he sentido más fuerte y más capaz desde que entreno la fuerza. Es que es eso, al final cualquier deporte es aplicar fuerza. Claro. Entonces, si con tus piernas, pues pongamos un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Imagínate, en una prensa eres capaz de mover 100 kilos y ahora eras capaz de mover 100 kilos y ahora mueves 250, incluso cada vez que le das al pedal en la bici te va a suponer a nivel relativo una intensidad mucho menor. Entonces vas a ser más fuerte y más resistente porque esa carga a nivel relativo es bastante menor. Entonces interesa en cualquier deporte realmente aplicar más y mejor la fuerza de forma más eficiente. Si tienes más fuerza, lo normal es que tu sistema nervioso haya pasado por un proceso en el que se hace más eficiente para reclutar tus fibras musculares. Entonces entrenar la fuerza es básico, no solo para el rendimiento, sino incluso también para la prevención de lesiones, que los tejidos tengan una tolerancia bastante mayor, es decir, es esencial. Y en el caso que tú dices, pues yo sí que pondría 2-3 días de entrenamiento de fuerza a la semana mínimo. Es decir, al final el deporte específico es lo principal. Entonces, con 2 días puedes ir bien. Si puedes sumar 3 porque no te afecta demasiado a la fatiga en tu deporte, perfecto. Si no, pues déjalo en 2, no pasa nada. Vale. Yo ahora estoy en una época, lo comentábamos Antonio y yo, en la que estamos priorizando más incluso la fuerza que la propia bici. Pero ya no competimos. Claro. O muy poco. Y la bici, pues prácticamente lo que queremos es tener el máximo nivel posible en la bici, pero ya no tanto de rendimiento, sino de poder disfrutar al máximo de la bici. De un tipo de bici además que se llama enduro, que es un tipo de bici pues más salvaje, ¿no? Bicis pesadas, que tienes que saber moverlas, donde la fuerza es súper importante, ¿no? Entonces estamos dejando un poquito de lado el interés a lo mejor, o la intención de crecimiento más en el lado aeróbico y centrándonos más en la fuerza. Y claro, yo estaba pensando siempre un mínimo de 3-4 días, pensaba. Si estás en esta fase, sí. Es más, lo óptimo, si lo que quieres es aumentar tus niveles de fuerza, te diría que ronda más los 4 que los 3 días. Vale. Si lo que quieres es ese objetivo ahora. Incluso dentro, porque claro, estamos hablando de forma general, pero dentro de un propio año, podemos llamarlo macrociclo, dentro de lo que es la programación del entrenamiento y demás, dentro de un macrociclo, por ejemplo, pongamos un año, o incluso muchas veces se divide, ¿no? En función de cuando se preparan los atletas olímpicos, pues de cara a unas olimpiadas o lo que sea. Tienes muchísimas fases. Dentro de esas fases, para ponerlo muy sencillo que todo el mundo lo entienda, un futbolista
futbolista, por ejemplo, dices, es que los futbolistas no buscan hipertrofia, ¿no? Por ejemplo, no trabajan a moderadas repeticiones, porque es verdad que tú, por ejemplo, vas al gimnasio y entrenas a 15 repeticiones y te genera más fatiga, tanto en el sistema nervioso como en el músculo, que entrenar a 5 repeticiones. Entonces la gente dice, no, es que los futbolistas no entrenan a ese rango. No meten muchas series, porque, por ejemplo, para hipertrofia, al final tienes que meter entre 12 y 20, 22 series por grupo muscular a la semana para optimizar las ganancias de masa muscular. Los futbolistas sí hacen eso, pero en pretemporada. Vale. Entonces, obviamente, si tienes un partido mañana no lo vas a hacer porque vas a llegar fatigado, es obvio. Pero en pretemporada sí que incluso tengo un amigo que está pues, justamente investigando con el Real Madrid. Lo que ves es que la diferencia del primer equipo con el resto, la principal es la masa muscular y la altura de salto. Son las dos diferencias principales. Entonces, y efectivamente más masa muscular también conlleva, si está bien optimizada, que obviamente ellos lo hacen con el entrenamiento de cara a que el sistema nervioso use esa masa muscular bien, conlleva una mayor altura de salto. Entonces, aquí pues tenemos que ser inteligentes a la hora de programarlo. Pues por ejemplo, en esta fase en la que estás tú, te conviene, casi seguro. A un futbolista, pues justamente cuando tiene un partido cada fin de semana no le conviene, pero en pretemporada también le puede convenir. Y más, pues a lo mejor si es un central, ¿no? que requiere un poquito más de un físico más grande. Entonces, todo depende del momento, pero sin duda, sí. Y si hay poco tiempo, si tienes poco tiempo, no sé si lo hago bien, pero yo utilizo la estrategia de grandes grupos musculares, ¿no? Cuando digo, mira, solo tengo 40 minutos o 50. Claro. Y digo, pues hago press de banca, hago, no sé, 3 o 4 ejercicios en los que trabajo varios músculos, no sé cómo se llama, pero como por defecto, ¿no? Sí, o sea, o en segundo plano, ¿no? Sí, está genial. Está genial. Es más, muchas veces los ejercicios que involucran muchas articulaciones y por tanto muchos grupos musculares son, se dice simple, los ejercicios multiarticulares, que son la base prácticamente de todo entrenamiento. Normalmente incluso lo que conviene es ponerlos al principio de la sesión, e incluso hay estudios que ven que no hay gran diferencia, a no ser que seas un culturista o una persona así un poquito muy avanzada, ¿no? en temas de ganancia de masa muscular. No hay grandes diferencias en, por ejemplo, hacer, imagínate, un entrenamiento de tracciones, vamos, de, por ejemplo, jalón, remo, etcétera. No hay mucha diferencia si metes ese entrenamiento o lo metes más pues una flexión de codo con una barra, como puede ser un curl de bíceps, ¿no? No hay gran diferencia en el desarrollo de los bíceps, incluso porque ya en otros ejercicios estás involucrando los flexores del codo, cuando haces jalón, haces remo. ¿Cuándo convendría añadir ejercicios más de aislamiento? Pues cuando quieres buscar ese plus, o incluso yo, por ejemplo, que hago jiu-jitsu, cuando te hacen una llave de brazo, ahí es puramente una flexión del codo lo que tienes que hacer. Ahí sí es funcional. Un curl de bíceps de toda la vida es específico para el propio deporte. Pero si no, no lo veo necesario para gran parte de la población. Me refiero, con ejercicios multiarticulares vas a ser más eficiente y encima puedes trabajar de forma, si quieres ahorrar más tiempo, de forma en la cual hagas super series. Por ejemplo, puedes estar haciendo press de banca y en los descansos del press de banca te vas a hacer remo. Y en los descansos del remo estás haciendo press de banca. Yo hago mucho... Espera, me está pidiendo el teléfono Antonio, que quiere tirar una foto, supongo. Yo hago mucho... Yo entreno a mi aire, ¿vale? Yo nunca nadie me ha entrenado, nadie... Voy bicheando, te sigo a ti, sigo un montón de gente que sabéis cómo se hace y voy aprendiendo, ¿no? Pero bueno, lo primero que aprendí hace poco, además escuchándote a ti, es que yo no estaba llegando bien ¿cómo se llama? ¿Cerca del fallo muscular? Eso, sí. Vale. No estaba llegando bien cuando entrenaba al fallo, ¿no? Y pues seguramente que sea común en los que nadie nos ha enseñado a entrenar, que entrenamos por nuestra cuenta y creemos que estamos entrenando y van pasando los meses, sentimos que no evolucionamos. Claro. Y luego pues empecé a entrenar según tus indicaciones y, ostras, es que estoy en press de banca igual 30 minutos. Me parece una locura. Antes estaba solo 10 o 12. Sí. No, pero claro, haciendo los ciclos que te he escuchado de cómo ir calentando y cómo luego llegando al corte, y claro. Yo lo he llamado llegar al corte encendido, pero al fallo muscular, me doy cuenta de que una buena sesión de gimnasio, mínimo 1 hora y media... Se puede acortar, pero sí, por lo general, 1 hora, hora y media, sí. Es más, hace años estaba el mito de, no, es que a partir de los 45 minutos aproximadamente, por el tema de la fatiga y a nivel hormonal, ya no aprovechas el entreno. Es mentira. Es completamente mentira. Además, tú ves, por ejemplo, a la gente que compite en powerlifting, a las personas que compiten en este deporte, que consiste en levantar lo máximo posible en press de banca, sentadilla y peso muerto, y se tiran 2, 3, 4 horas entrenando. Eso es una barbaridad. Pero luego la realidad es que puedes usar estrategias como eso, las super series, ¿no? Que es, pues, yo hago una serie de press de banca y en vez de estar así 2, 3 minutos descansando, pues ese tiempo lo invierto en hacer una serie de remo. Entonces estás haciendo 2 ejercicios casi que en el tiempo de 1.
Y como son, digamos, ejercicios que, bueno, hay alguna musculatura que sí que interviene en ambos, pero que realmente usan en su mayoría músculos diferentes, pues al final estás descansando los músculos que involucra el press de banca mientras haces el remo y al revés. Entonces, esa estrategia, por ejemplo, es bastante buena. Luego, lo que pasa es que esta estrategia que voy a contar ahora, para personas que quieren limitar la fatiga, pues por ejemplo, un futbolista, un ciclista que está en competición, o lo que sea, pues no convendría, pero para gente de a pie que nos pueda estar escuchando y que va al gimnasio, o para mí mismo, las drop sets, que se llaman series descendentes, también son súper útiles para ahorrar tiempo. Vale. Eso quiere decir que, imagínate que yo estoy entrenando y tengo 4 series en press de banca, ¿no? Vale. Pues a lo mejor en vez de hacer 4 series, pues hago una serie a 8 repeticiones aproximadamente, imagínate, yendo muy intenso, que la siguiente repetición si la tiro fallo, es decir, fallar significa que yo estoy haciendo la repetición y de repente no subo y me como la barra, porque he fallado, ¿no? Porque mi sistema neuromuscular no era capaz de vencer a ese peso, generar la suficiente fuerza como para levantar ese peso. Pues lo que puedo hacer, en vez de hacer esas 4 series, hago 3 y tras la tercera bajo un poquito el peso y sigo haciendo repeticiones hasta el fallo. De esa forma, realmente, en menos tiempo de lo que hubieses invertido si hubieses hecho 4 series, está dando un estímulo muy, muy, muy similar en lo que se ve en la evidencia científica. Entonces puedes acortar bastante el entrenamiento con las 2 estrategias que he dicho. Vale. O sea que lo correcto o lo que estaría bien serían 4 series de unas 8 repeticiones. Por ejemplo, normalmente cuando queremos ganar masa muscular y fuerza, los rangos más eficientes de repeticiones es entre 6 y unas 15-20 repeticiones. Vale. Ahí nos vamos a mover muy bien. Yo normalmente lo que hago es en los primeros ejercicios que son multiarticulares, que involucran mucha masa muscular, ya sea un press de banca, sea una sentadilla, sea unas dominadas, un jalón, suelo meterlos a 6-8 repeticiones aproximadamente. Después, a lo mejor, imagínate el segundo o tercer ejercicio de ese grupo muscular, a lo mejor sí que ya lo puedo meter a 10, 12, máximo 15 repeticiones. Yo personalmente no suelo meter más de 15, porque a mayor rango de repeticiones más fatiga vamos a generar y me interesa limitar un poquito la fatiga y pues me muevo ahí. ¿Y eso que se decía de que a más repeticiones, mayor definición? Es falso. Eso, yo recuerdo en mi juventud que se decía mucho esto. Y se sigue diciendo. ¿Ah, sí? Sí, abiertamente, se sigue diciendo. Y es un error, me refiero. Al final, ¿por qué digo que es un error? Porque cuando tú quieres definir, normalmente la persona cuando busca definir, busca perder grasa, no perder masa muscular, ¿no? Entonces, aquí hay 2 cosas súper importantes. Generar un déficit calórico con la alimentación y con tu actividad física diaria y tu entrenamiento, es decir, comer menos calorías de las que tu cuerpo gasta al día y entonces vas perdiendo peso, pero claro, ese peso no conviene que provenga de otros tejidos que no son la grasa, es decir, no quieres perder masa muscular. Entonces, ¿cómo estimulas a tu cuerpo para que preserve esa masa muscular? Entrenando la fuerza. ¿Qué vas a hacer? Pues lo que vas a hacer es entrenar tal y como entrenarías en volumen. Vamos, entrenar con el objetivo de ganar masa muscular. Y es así. Y ya se ha visto que los rangos de repeticiones más óptimos son entre eso, unas 5, 6, 15, 20 repeticiones. Es decir, yo siempre me muevo entre 6 y 15 repeticiones para ser claros. Incluso te diría entre 6 y 12 en la mayoría de ocasiones en mis entrenamientos. Más allá no subo. Y encima hay otro error. Cuando estamos definiendo, pues estamos comiendo menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita. ¿Qué ocurre? Que por lo general somos más susceptibles, más sensibles a la fatiga. Pues si encima estás metiendo rangos de repeticiones altos, como pueden ser 20, 25 repeticiones, en un contexto en el que tu cuerpo está más fatigado y estás metiendo encima un rango de repeticiones que fatiga más, pues es el cóctel perfecto para pues, no recuperarte bien de los entrenamientos y empezar, digamos, un proceso ineficiente. Entonces yo no recomiendo cambiar en ese momento y decir de repente, no, pues ahora hago 30 repeticiones en los ejercicios. No. O sea, que la definición está en la nevera, en la despensa, ¿no? Principalmente, sí. Y luego hay una cosa importante, que es la propia actividad física diaria. Por ejemplo, cuando se compite en culturismo natural, al final de una preparación, muchas veces el cardio de moderada o alta intensidad lo eliminas por esa fatiga, ¿no? Entonces, controlas esa actividad física diaria con los pasos diarios. Es decir, un podómetro y mides cuántos pasos das al día. Yo, por ejemplo, antes de competir estaba en 20.000 pasos diarios. ¡Ostras! Todos los días, mínimo. ¿Y a dónde ibas? Me recorría toda Murcia. Porque en casa también estás todo el rato pululando. En casa, no, lo que intentaba era las tareas que eran pues, obligatoriamente hechas con el ordenador, dejármelas hechas a primera hora de la mañana y ya salir con el móvil. Las reuniones las hacía por videollamada andando. ¿Andando? Sí. Todas. 20.000 pasos son 4 horas andando, ¿no? Sí, 3 horas y pico. Joder. Sí. Pero y entonces en ese déficit calórico, para esa definición, entiendo que tienes que tener mucho control del consumo adecuado de proteínas, ¿no? Sí. O sea, eso no puede
quitas calorías de las que deberías consumir, pero ¿de qué tipo de calorías son las que eliges quitar? Claro, ahí algo súper importante para también preservar la masa muscular es no bajar de peso muy rápido. Porque nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada de perder esa grasa. Entonces, si perdemos, imagínate, 4 kilos a la semana, te aseguro que esos 4 kilos no van a ser de grasa. Claro, vas a perder glucógeno, líquidos, músculo, grasa, todo. Entonces, lo que yo recomendaría es perder de media un 0,5% de tu peso corporal a la semana. 0,5. Sí, ponte, pues por ejemplo, en mi caso, unos 400 gramos más o menos de pérdida de peso a la semana, o incluso algo menos. Ahí esa media, es decir, hay semanas que más, menos, no pasa nada, pero más o menos que calcules la media después cuando terminas de, pues yo que sé, analizar 2 meses y a la semana más o menos has perdido eso. Eso es lo que recomiendo, eso es lo principal, porque sí que es cierto que una restricción calórica severa te va a llevar a perder masa muscular por mucha proteína que metas, y aunque entrenes fuerte. El estímulo, digamos, principal para preservar la masa muscular es el entrenamiento de fuerza, estimular los músculos con el objetivo de ganar masa muscular, y digamos el segundo es esto que digo, de no generar una restricción muy severa, ir poco a poco y coger esa definición, esa etapa de pérdida de grasa con tiempo. Que mucha gente dice, Buah, llega el verano y quiero en 4 semanas perder... No lo hagas porque te vas a ver peor de lo que pensabas que te ibas a ver, porque vas a perder masa muscular. Y lo siguiente sí que sería, pues por ejemplo, la proteína, mantenerla en buenos niveles. Hay aplicaciones móviles que te permiten pues, cuadrar los macronutrientes, ver las kilocalorías que estás consumiendo. Yo, por ejemplo, en definición, normalmente, en mi caso, suelo consumir 0,8 gramos de grasas por kilogramo de peso, 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso y el resto carbohidratos. Wow, 2,2. ¿Y el ayuno? Es una herramienta más. Es una herramienta más. Muchas veces se le otorgan propiedades mágicas. Sí. Es positivo, pero no es mágico. Y por ejemplo, yo lo uso principalmente cuando a lo mejor estoy en una etapa de definición en la que yo me sacio fácil, la verdad. No tengo problema con eso. Tiendo a comer poco, es más. Pero, aunque no lo parezca. Pero el ayuno muchas veces lo uso para cuando a lo mejor sí que veo que estoy cerca de pasar hambre en algún momento del día. Vale, perfecto. Pues lo que hago es empiezo a trabajar por la mañana, no desayuno y directamente la primera comida la hago a mediodía. Primero porque se me hace cómodo por trabajo, no tengo que estar parando a prepararme el desayuno ni, vamos, empleo ese tiempo en trabajar. Y además, cuantas menos comidas hagas al día, es cierto que la saciedad por cada comida es mayor porque metes más cantidad de comida. Es decir, si tú metes, imagínate, yo en una definición puedo estar metiendo 2.700 kilocalorías al día. Si tú las metes en 5 comidas, vas a pasar más hambre que si las metes en 3 comidas. Ahora bien, sí que es cierto que por lo general, aunque en la evidencia científica se ve que a partir de unas 3 comidas diarias, pues digamos, subir más números de comidas no te va a otorgar beneficios en la preservación de la masa muscular o en la ganancia de masa muscular, sí que es cierto, pues eso, a lo mejor a 2 comidas o una comida al día yo personalmente no bajaría si quiero optimizar todos los procesos de esa síntesis de proteínas, esa creación de nuevas proteínas o preservar esa masa muscular. Es decir, mantendría en 3 comidas al día, yo creo, mínimo, sobre todo si quiero maximizar esas ganancias de masa muscular y fuerza. Pudiendo bajar más, ¿no? Pues puedes bajar a 2 comidas y no va a ser un drama, pero para tenerlo óptimo, mínimo 3 comidas al día metería. ¿Y cuando haces este ayuno, entrenas en ayuno? No. ¿En ayunas? No. Lo que sí que puedo hacer es, por ejemplo, esos pasos diarios, es decir, darme un paseo de 1 o 2 horas por la mañana sin ningún problema, eso sin problema. Pero cuando llego al entreno me gusta haber metido carbohidratos antes para tener esa fuente de energía, el glucógeno muscular un poquito más lleno y tener esa fuente de energía en el gimnasio. ¿Carbohidratos, sobre todo? Principalmente. ¿A entrenar? Sí. Realmente meto las 3 cosas normalmente. Meto carbohidratos, meto proteínas, quizá también grasa, ¿no? Pero sí, proteínas y carbohidratos siempre, en el pre y en el post-entreno. ¿Cómo sería un menú? Para mí. Para ti, bueno, es que yo soy demasiado simple. Vale. Arroz, pollo, brócoli. Soy demasiado simple. Bueno, yo, por ejemplo, por la mañana... Bueno, yo soy el codirector de I+D, de una empresa de suplementación. Vale. ¿Cómo se llama? Life Pro Nutrition, que está aquí en Madrid también. Vale. Y por la mañana directamente yo voy a lo simple, es decir, yo cojo leche, en vez de un colacao le meto el scoop de proteína, además el sabor chocobelga que me flipa, y con cereales y poco más. Y normalmente eso es lo que desayuno. Luego sí que a mediodía depende. Lo mismo un día puedo comer legumbres, otro día puedo hacerme a lo universitario pasta con atún y tomate, literalmente. Puedo hacerme lo que sea. Es decir, realmente, siempre y cuando sea lo más saludable posible
y tenga pues esa dosis de proteína y carbohidratos que me conviene, y luego pues también las grasas, pero que ya las puedo meter en otros momentos del día, que para el entreno pues lo que más me conviene es esa proteína y esos carbohidratos, me vale. ¿Pero sigues pesando y teniendo muy en cuenta todo ahora que no compites? Depende de la comida, la verdad. Siendo honesto, llevo tantos años haciéndolo que me sale solo. Claro. Es que me sale solo. Es que en vez de apoyar el plato en la encimera, lo apoyo encima de la báscula. Vale. Me sale solo y Vale. no me... En fin, luego salgo de casa y que no tengo ningún problema, ¿no? Pero en el momento estoy en casa y muchas veces lo pienso y digo, ostras, pues sí, estoy pesándolo. Y como siempre tengo las cantidades, yo soy muy simple, como casi siempre lo mismo. Vale. Casi siempre. Es más, este desayuno que te he dicho, de literalmente la leche, proteína, cereales y unas nueces, esto es que es lo que desayuno todos los días. Vale. Todos los días. Entonces... ¿Qué cereales? ¿Cuáles? Pues literalmente ahí sí que tiro de infancia. Cojo los típicos Choco Days del Mercadona. Vale. Sí. Vale. Vamos, no me complico demasiado. Vale. Y es eso. Entonces, lo que venía diciendo, al final es que mi nutrición es muy, muy simple. En el momento que cumpla con los micronutrientes, que al final metiendo frutas, verduras y demás, más o menos cumples. Que yo principalmente pues tiro más de purés de verduras y demás, por el tema de la textura, no me termina. Ya, y que también es fácil, ¿no? Sí, es Lo mucho más juntas fácil. todo, lo bates y ya está. Entonces, tirando de eso, cumpliendo los micronutrientes y cumpliendo los macronutrientes, lo que comento, pues, por ejemplo, si estoy en volumen no meto tanta proteína, a lo mejor meto 1,6, 1,8 gramos por kilo de peso y a lo mejor 0,8 o un gramo de grasas por kilo de peso y el resto carbohidratos. ¿Y no sería al revés? En definición requieres más proteína, porque estás en un entorno más, digamos, catabólico o esa restricción energética pues te lleva a que sea más probable que degrades esa masa muscular, entonces tienen más necesidades en ese momento y luego también el tener el músculo lleno de glucógeno también te genera un entorno más anabólico de cara a la ganancia de masa muscular y al final en volumen tienes más kilocalorías, puedes meter más carbohidratos, estás favoreciendo un poquito más esos procesos. Entonces eso, normalmente me muevo en 1,8 gramos por kilo de proteína por kilogramo de peso en volumen. Si se me va a 2 no tengo ningún problema, pero en definición sí que 2,2, 2,3 meto. No hubiera imaginado nunca eso, siempre lo hubiera pensado al revés. Siempre, o sea, no hubiera pensado que para volumen comieras menos proteínas. Sí, se requiere menos. Qué loco. Sí. ¿Tú crees que normalmente la gente consume la suficiente proteína al día que necesita? Depende. Lo que veo es que la población general muchas veces no, la verdad. Y en cambio la población de gimnasio muchas veces se excede. Sí, nos pasamos, sí. Entonces es lo que ocurre. Yo, por ejemplo, veo a mi madre y digo, joder, mamá, en el desayuno, aparte del pan y el aceite, mete algo ahí, mete un poquito de lo que quieras, pero algo de proteína. Y entonces eso tengo que decir, pero luego veo pues, colegas que a lo mejor están empezando en el gimnasio, que llevan unos años y tal, y se exceden. Que realmente hay estudios que ya muestran, de un investigador español, José Antonio, que está ahí en Estados Unidos y demás, que ya muestran que incluso llevándote a 3 o 4 gramos de proteína por kilo de peso, no te va a pasar nada. En 2-3 años se analiza, no te va a pasar nada. Pero es ineficiente, es que no requieres de esa cantidad y realmente pues vas a dar un poquito más de trabajo a tu cuerpo. Entonces con unos 2 gramos por kilo de peso vas bien. ¿Y eso para cualquiera? ¿Entrene o no entrene? No. Si entrenas tienes al final una degradación. Tú cuando entrenas no solo estás estimulando tu cuerpo para sintetizar más proteínas, sino que generas daño muscular. Esa degradación pues tienes que reparar este tejido. Si tienes más necesidades dentro del propio entrenamiento y después del propio entrenamiento y tienes que consumir más proteína. Sí que es cierto que, por ejemplo, antes para personas que no entrenan se recomendaba siempre 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿no? Ahora mismo se está viendo pues, que probablemente las necesidades sean algo mayores, sobre todo si ya estamos en adultos mayores que tienen que preservar esa masa muscular, pues sí que los requerimientos serán algo mayores, de 1 con algo y demás. Igualmente, el mensaje más importante para estas personas es: si no entrenas, entrena. El cuerpo está hecho para moverse, el cuerpo necesita contracciones musculares, es así, y si no se deteriora. Y ya no solo, es decir, es que muchas veces, ¿no? Cuando yo hablo de entrenamiento de fuerza, las personas piensan, ostras, no, es que la masa muscular, es que es que hay muchas cosas más allá. Es decir, el propio entrenamiento de fuerza, al igual que el entrenamiento aeróbico, ambos han demostrado mejorar la función cognitiva. Es decir, tú coges a una persona y la entrenas durante 2 años y comparas con si esa persona no hubiese entrenado esos 2 años y el rendimiento cognitivo es superior cuando ha entrenado. Es decir, hay muchas cosas más allá. Luego el tema de la densidad mineral ósea, es decir, la osteoporosis la previene bastante bien con el entrenamiento de fuerza por la tracción que genera el músculo con esas contracciones en el hueso y también el propio impacto. Hay muchísimas cosas que nos da el entrenamiento de fuerza, por el cual para mí es obligatorio en prácticamente todas las personas. Puedes adaptarlo, ¿no? Obviamente.
Yo, por ejemplo, me rompí el tobillo el año pasado, seguí entrenando lo que podía, adaptado, pero seguí entrenando. Es decir, puedes adaptarlo, pero todo el mundo debería entrenar la fuerza. Sí, porque yo creo que ahí se han metido demasiado en la creencia popular que bueno, con que salgas a caminar 30 minutos al día es suficiente, ¿no? En términos de vida activa, ¿no? Sí. Intentar no estar todo el día tumbado y al menos hacer un paseíto, ¿no? Pero, claro, ya me has respondido antes, pero sobre los beneficios me acabas de responder, que te iba a preguntar precisamente. Para todas las edades, ¿no? Para todas. El tener el músculo fuerte es garantía de salud, es garantía de capacidad. Totalmente. Sin ningún problema. E incluso se ve, pues eso, que la densidad mineral ósea, es decir, los huesos de esos niños en el futuro van a estar más sanos, que el tema de, que se va a quedar chiquitito y no va a crecer, no te preocupes. Esa era otra de las cosas que te iba a preguntar. Sí, no te preocupes. Ahí sí que es cierto que por eso también es importante no usar cargas súper pesadas que prácticamente lo chafes a la sentadilla porque no puede levantarlo, ¿no? Pero eso son cosas obvias, ¿no? Pero fuera de eso, pueden entrenar perfectamente a nivel psicológico, se ven unos beneficios brutales en los niños, el propio funcionamiento del sistema nervioso, porque al final lo que hace el entrenamiento de fuerza también es acostumbrar a tu sistema nervioso a que utilice de forma óptima tu músculo. El sistema nervioso al final es el que recluta las fibras musculares, ¿no? Tenemos unas neuronas que se llaman neuronas motoras en la médula, pues digamos que toda la circuitería del sistema nervioso previa va a desembocar, ¿no? En esas neuronas motoras y estas inervan a, pues, por ejemplo, cada neurona motora puede inervar incluso a miles de fibras musculares, ¿no? O a lo mejor a 10, depende del tipo de unidad motora. A partir de aquí el sistema nervioso se acostumbra, desde que eres un niño, si estás entrenando la fuerza, a optimizar este reclutamiento. Y esto para el futuro te va a venir bien, incluso hasta para sacarte el carnet de conducir, para jugar al fútbol o para salir con la bici. Es decir, todo esto te va a beneficiar en el futuro. Y tiene que ver también con el equilibrio y con tu capacidad de movilidad para deportes de habilidad, por ejemplo. Sí, por supuesto. Tiene por supuesto. Incluso en adultos mayores hay estudios que le ponen un entrenamiento, digamos, propio de mejorar la estabilidad, propiocepción y demás, o entrenamiento de fuerza, y las mejoras son muy similares. Lo mejor es combinar ambos, ¿no? Pero las mejoras son muy similares, incluso cuando hacen solo entrenamiento de fuerza. Entonces, sin duda, sí. ¿Y si miramos hacia arriba? Claro, yo entiendo que hay mucha gente que no ha entrenado en su vida y que está llegando a una edad ya avanzada y yo tengo casos cercanos en los que soy muy pesado y no me hacen caso. Se puede empezar a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad. Hay estudios súper chulos. ¿No? Tengo un reel justo en Instagram de un estudio muy chulo que se veía que incluso cuando las personas empezaban después de los 85 años, ganaban masa muscular. 85. Cuando no habían hecho en su vida y empezaban a entrenar la fuerza en el gimnasio después de los 85 años, ganaban masa muscular. Y lo que hablábamos de la estabilidad, se me ha ocurrido un ejemplo muy simple. ¿Qué te ocurre la primera vez que te metes en una barra en press de banca, debajo de una barra, que te tiembla todo? Sí. Y unas semanas después, de repente, estás completamente estable. Sí. Pues al final es que el sistema nervioso se adapta. Claro. ¿Y tiene memoria el músculo? Sí. Esto que se dice tanto. Sí, antes siempre se decía que la memoria muscular funcionaba porque cuando tú estás entrenando y vas pues, trabajando ese músculo, la calidad y la cantidad de músculo pues mejoran. El músculo que hace, como la fibra muscular es un tipo de célula que tiene muchos núcleos, pues lo que hace es digamos, adaptarse al entrenamiento de forma en la que aumenta el número de núcleos de cada fibra muscular. Y entonces lo que ocurre, la teoría era, cuando luego dejas de entrenar un año, el músculo decrece, igualmente mantienes ese mayor número de núcleos. Vale. Por lo tanto, esa, digamos, gestión dentro del propio músculo, de la síntesis de proteínas futura, va a ser un poquito más eficiente y más rápida y vas a recuperar el músculo antes. Y es cierto que esto se da. Pero aparte hay otros factores epigenéticos que también afectan, que están descubriéndose a día de hoy, pero bueno, uno de ellos es este que he comentado. Qué bueno. ¿Y tú cómo mides, por ejemplo, tu calidad muscular? No sé si ese concepto existe. Sí. En principio, bueno, claro, esto es bastante relativo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, esto se da en sujetos muy desentrenados, personas más mayores y demás, que hay fibras musculares que prácticamente son inútiles o con poquita capacidad de generar fuerza, ¿no? Y pues al final ese recambio de proteínas mediante los ciclos de degradación y síntesis proteica hacen que esas fibras pues estén en un estado más óptimo de cara a la producción de fuerza. Luego también dentro de los propios deportes importa un poquito ver el porcentaje en función de tu deporte, el tipo de fibra que tengas. Por ejemplo, siempre se habla de las fibras tipo 1, fibras tipo 2, ¿no? Pues es cierto que un deportista de fuerza, como puede ser un powerlifter, es normal que tenga más fibras tipo 2, pues que por ejemplo
un ciclista, ¿no? Porque al final está más adaptado a esa mayor producción de fuerza. Esas fibras tipo 2, por ejemplo, tienen una peor capacidad de recuperación, pero en cambio tienen una mayor capacidad de producir fuerza en menos tiempo. Vale. Entonces, es cierto que esa conversión se da. Incluso hay estudios que muestran que en pocas semanas tú ya puedes producir cambios en los tipos de fibra y que las fibras tipo 1 pueden pasar a 2 o a la inversa. Incluso hay un estudio hecho en gatos de hace muchísimos años que se ve que cuando, digamos, cortaban la cola de las neuronas que inervaban las fibras tipo 2, las rápidas, digamos, y se las ponían a las fibras tipo 1 y hacían lo mismo a la inversa, las tipo 1 se convertían en tipo 2 y las tipo 2 en tipo 1. Vale. Porque, digamos, que se adaptan a la neurona que las está reclutando. Vale. Tenemos neuronas que están más asociadas a reclutar, sobre todo, fibras tipo 1 y otras que están más, sobre todo, fibras tipo 2. Que se le puede colar alguna, ¿no? Esto podría verse como un pelotón del ejército, que la neurona es el sargento, ¿no? Vale. Y las fibras musculares son el pelotón de soldados. Pues a lo mejor se le cuela un tipo 1, pero todo el resto son tipo 2, ¿sabes? Vale. Qué interesante. Está pensando en las básculas estas, los aparatos que hay para que te dicen la cantidad de músculo que tienes, Vale. la calidad del músculo. ¿Qué tan fiables son estos cacharros? Vale, tienen cierto porcentaje de error. Es la típica tanita que vemos, Sí, ¿no? La sí. bioimpedancia, que se llama bioimpedancia bioeléctrica, que lo que hace es, pues, estimar en función de, pues, la conducción, ¿no? Sí. De esa corriente eléctrica que tú ni notas, pues en función de la velocidad de conducción estiman por qué tejido están pasando y luego te dan el dato de tanta masa muscular, tanta grasa. Para mí, si las personas que nos están escuchando tienen la posibilidad de hacerse una antropometría con un nutricionista perfectamente, pues si tiene la certificación ISAC, que se llama, te la va a poder hacer muy bien, pues mucho más fiable que una bioimpedancia. Y no te subes a ningún cacharrejo. No, Eso es lo típico que te cogen pinzas los estas, pliegues, vale. te miden los perímetros, Vale. todo eso. Y eso está validado con cadáveres y se ve que es bastante preciso. Vale. ¿Y tú cómo sigues manteniendo las ganas de entrenar cada día? Ahora que no compites. Pues la verdad, siéndote sincero, creo que siendo consciente de los beneficios del propio entrenamiento de fuerza. Es decir, para mí es obligatorio, tenga o no tenga ganas. Es decir, me puedo adaptar en una época que tengo menos ganas y más trabajo. Bueno, a lo mejor me bajo a 3 días a la semana. Que estoy bien 4 o 5 días a la semana. Es decir, me muevo en esos rangos, ¿no? Entrenamiento de fuerza. Pero lo principal es la salud. Es decir, mirar al día de mañana y decir, mira, yo quiero estar así. Y obviamente muchas veces, bueno, antes sobre todo en nuestros adultos más mayores, se piensa, ay, qué mala suerte que me ha tocado tal enfermedad. La salud se gana. José Avellán, un amigo mío que es cardiólogo, siempre lo dice en su Instagram y digo, es que tiene toda la razón, la salud se gana. Es decir, no es, ay, qué mala suerte, no, también afecta obviamente la genética, pero también cómo te has alimentado, si has entrenado o no, si tienes un estilo de vida sedentario o más activo, si fumas, Claro. si no. Es decir, muchas cosas afectan. Y para mí el entrenamiento de fuerza es esencial. Más allá de eso, intento ponerme objetivos pequeñitos, pero yo, por ejemplo, en mi día a día a mí me funciona bastante bien y yo creo que a prácticamente todo el mundo el picarme con los propios pesos que voy levantando. Vale. Y Contigo mismo. competir conmigo mismo, llevar apuntado pues, en los ejercicios que voy a hacer hoy, lo que levanté la semana anterior y a qué repeticiones, e intentar pues batirme, aunque sea en algún ejercicio, en alguna serie, intentarlo. Y eso a mí me ayuda mucho. Luego es cierto que el entorno en el que entrenes también hace mucho. Es decir, yo sí que es cierto que soy un poquito más autista a la hora de entrenar, voy con mis cascos y ya está, ¿no? Pero sí que es cierto que también entreno en un gimnasio donde tengo pues a José Avellán, que lo he mencionado, a Eneco, a otros amigos míos que también están en redes, que al final estoy todos los días con ellos por ahí en el gimnasio y está bien, nos ayudamos el uno al otro. Es decir, es un entorno que favorece a que te apetezca entrenar ¿Y también. en tu familia? En mi familia los intento convencer. Mi madre sí que entrena todos los días. ¿Sí? Todos los días en casa por la mañana. Qué bueno. Mi padre no. Pero, por ejemplo, mi abuelo fue el que me metió todo el tema del entrenamiento de fuerza en la cabeza. Mi abuelo en su día competía en lanzamiento de disco. Ostras. Y lleva entrenando desde los 13 años y no ha parado. Vale. Desde entonces, más tú Está lo ves mazao. y está fuerte. Está fuerte. Y al final, pues es cierto que él los hábitos los mantiene toda su vida. Luego, pues bueno, otras personas de la familia, algunos entrenan, otros no, pero intento que al menos sean lo más activos posibles. Lo que pasa es que siempre hay personas pues que, bueno, Claro. al final cada uno, ¿no?, con su vida pues hace lo que quiere. Pero Que nos anima. disfrutas Yo haciéndolo. Yo disfruto haciéndolo. Tengo épocas como todo el mundo en las que no Sí. me apetece nada. Por ejemplo, recuerdo la etapa final del doctorado en la que no me apetecía nada. Pero nada, nada, nada. Estaba todo el día escribiendo la tesis, luego con 1000 cosas más y al final pues entrenaba porque tenía que entrenar. Porque en mi cabeza yo decía, vale, aunque me baje 3 días a la semana de entrenamiento de fuerza, los cumplo sí o sí. Pero no por nada, sino por el largo plazo, por esa salud a largo plazo, ¿no? O por ejemplo, cuando tuve la lesión de tobillo.
Cuando tuve la lesión de tobillo, es curioso porque hay estudios, se llama efecto cruzado, hay estudios que ven que si tú no has entrenado nunca y de repente empiezas a entrenar solo la pierna izquierda, ganas fuerza en la izquierda, pero también la derecha, que no estás entrenando. Y eso es por adaptaciones que se dan en el sistema nervioso. Ostras. A lo mejor ganas, bueno, a lo mejor no, ganas un porcentaje menor de fuerza, obviamente la pierna no entrenada, pero ganas fuerza, aunque no la toques. Vale. Pues, ¿qué ocurre? Que en entornos de lesión pasa un poquito a la inversa. Es decir, yo soy una persona entrenada, obviamente iba a perder masa muscular y fuerza en la pierna que no estaba entrenando porque estaba lesionada, estaba recién operado, pero entrenando la otra voy a reducir el porcentaje de pérdida de fuerza que tendría. Y eso va a asegurar que mi rehabilitación y readaptación en el futuro sea pues mejor y pueda andar antes, pueda salir a correr antes, pueda hacer otras actividades antes. Entonces, incluso cuando no me apetecía nada después de la operación, yo al día siguiente, y esto además he hablado con el cirujano, mi traumatólogo Carrillo, que es un crack que me operó, y mis fisios y demás, yo les dije, mira, tengo este plan. Y me dijeron, es que está perfecto, cumplió la rajatabla. Yo al día siguiente de la operación estaba entrenando. Estaba entrenando el torso y la pierna buena, y la operada en alto. ¿Y conseguiste que la operada aguantara? Mira, espectacular. No, obviamente perdí masa muscular y perdí fuerza, pero ya lo tengo 100% recuperado y no ha pasado ni un año. Es decir, tanto a nivel de masa muscular como de fuerza, porque al final estás adelantando procesos o previniendo esa pérdida, ¿no? Y es más, muchas veces me decían, es que te vas a descompensar un montón una pierna respecto a otra. No, es que lo que vas a hacer es no perder en la que no tienes que perder porque está bien, pero además vas a adelantar trabajo que si no tendrías que hacer en el futuro en la pierna, pues digamos, operada, porque con ese efecto cruzado estás manteniendo adaptaciones del sistema nervioso, ¿no? En cierta medida. Entonces, vamos, para mí fue esencial. Y competir, que de momento no lo tienes en tu panorama próximo, ¿no? No lo he dicho prácticamente a nadie, pero voy a competir por hobby, simplemente, en jiu-jitsu brasileño. ¿En jiu-jitsu? Sí. Pero por hobby, simplemente. Vale. No lo empecé hace mucho, pero me dijeron, compite aquí este día, tal cual. Que encima es un mundial, un Open mundial, pero me han liado y digo, venga, pues compito. Me van a pegar, seguro, pero bueno, no pasa nada. Me refiero a que en el culturismo natural, que era en lo que has estado compitiendo tanto tiempo, a nivel internacional y a todo trapo, ¿qué suplementación tomas en ese tipo de ahí, por deporte? ejemplo, en culturismo natural probablemente no voy a volver a competir. Ahí sí que probablemente no voy a volver a competir. Pero no por nada, sino porque tengo otras prioridades. Y es cierto que llegar hasta un punto de competición en cuanto a la definición que tienes que conseguir y demás requiere bastante implicación y efectos secundarios como la fatiga y demás que no tengo ganas a día de hoy. Conseguí los objetivos que quería conseguir en su momento, estoy satisfecho y estoy contento con eso. Y en cuanto a suplementación, pues depende de la fase en la que yo esté, digamos. Vale. Me suplemento con unos suplementos u otros. Es cierto que al final tengo más facilidad porque al estar en el equipo de I+D de esta empresa de LifePro, pues tengo acceso a esa suplementación, ¿no? Pero de normal, la proteína de suero, que ya hemos comentado que por la mañana me he hecho ese scoop a modo de colacao, ¿no? Para asegurar esa dosis de proteína por la mañana. Luego la creatina monohidrato, que tiene bastante evidencia científica y tanto para el aumento de fuerza como de masa muscular, pues todos los días la tomo porque funciona por acumulación, entonces hay que tomarla todos o casi todos los días. ¿En algún momento en particular? Realmente puedes tomarla en prácticamente cualquier momento del día, cuando te vayas a acordar. Vale. Que yo el problema que tengo muchas veces es que se me olvida, ¿no? Sí, entonces tengo ahí una notita en la cocina de toma tu creatina. Sí. Luego, ¿te sigo contando? Sí, dale. Luego también, por ejemplo, muchas veces que a lo mejor no estoy consumiendo, imagínate, en algunos momentos pues no estoy consumiendo las nueces que suelo consumir, el pescado y demás, a lo mejor sí que meto omega 3. Siempre es importante que la gente se fije que tenga sello IFOS. Esto es muy importante y mejor aún si es en formato de triglicéridos, porque al final el omega 3 es el problema que tiene muchas veces y luego que venga en un bote que no permita pasar la luz y todo esto. Porque el omega 3 muchas veces el problema que tiene es que se oxida y es más perjudicial incluso tomarlo que no tomarlo cuando está oxidado. Entonces, lo que se ve en los estudios es que, no me acuerdo qué cantidad, pero creo que era el 80 y pico % de las marcas de suplementación, cuando tú lo compras y lo analizas en el laboratorio, está oxidado. Ostras. Entonces, esto es muy importante porque es perjudicial para la salud y te produce el efecto contrario, ¿no?, al que esperas. Entonces, esto es importante. Sello IFOS, si es en formato de triglicéridos, mejor que mejor, y es el bote que sea opaco. Vale. Luego, hay un suplemento súper interesante que estamos investigando en el laboratorio a día de hoy, que es la fenilcapsaicina, que a mí me llama muchísimo la atención porque es un análogo de la capsaicina, del chili picante y todo esto, ¿no? Vale. Y lo que ocurre es que ves que cuando las personas lo toman, entrenan mejor porque se fatigan menos o un poquito más tarde.
Y es curioso porque... ¿Es como un aminoácido o qué es? No, es simplemente es un análogo de la capsaicina que realmente lo que hace es afectar a los TRPV1, que son unos digamos, sensores que están en unas fibras nerviosas, como pueden ser las aferentes 3 y 4, que son fibras nerviosas que se encargan principalmente de la fatiga que se genera en el sistema nervioso cuando tú entrenas. Vale. Y lo que hacen es gestionar de mejor forma la sensibilidad que tienes a esa percepción del esfuerzo, a esa percepción del dolor, a ese disconfort. Por ejemplo, cuando estás en una serie de sentadilla a 20 repeticiones, imagínate el quemazón este que sientes en las piernas que quieres parar, pues te lo reduce un poquito. Y mediante esto lo que hace es aumentar el propio rendimiento. Entonces, yo, por ejemplo, preentreno, suelo tomar la fenilcapsaicina, si es por la tarde, y si es por la mañana, por ejemplo, directamente lo que puedo meter también es cafeína. Lo que pasa es que la cafeína no suelo tomarla por problemas de insomnio, básicamente. Vale, entonces, eso te va a preguntar, es parecido a la cafeína, ¿no? Sí, la percepción del esfuerzo. Distinto porque no te genera activación, por eso puedes tomarlo, pues, por ejemplo, a las 8 de la tarde sin ningún problema. Vale. Pero se combinan bastante bien, digamos, se combinan bastante bien. Pero la cafeína pues la evito, sobre todo si es más allá de mediodía, la evito. ¿No tomas cafeína en ningún momento del día? Normalmente no. Y si la tomo es por la mañana. Además, hay estudios que ven que el efecto de la cafeína te puede durar incluso 12 horas. Es decir, que yo principalmente que tengo problemas de sueño, pues llevo cuidado con eso. ¿Y esos problemas de sueño no consigues resolverlos? Depende. Ahora mismo estoy pasando una buena época, la verdad, ¿sí? en la que estoy durmiendo bien. Sí, pero tengo épocas en las que a lo mejor preocupaciones, ya sea personales, profesionales, lo que sea, ya me sacan de ahí y no puedo parar de darle vueltas a la cabeza. De rumiar. Sí. Es un problema de activación cerebral, sí. ¿no? Sí. ¿De pequeño también te pasaba lo mismo? Toda la vida. Sí. Joder. La verdad que sí. ¿Y hoy has dormido bien? Hoy perfecto. Hoy ¿sí? Muy bien. Sí, la verdad que sí. ¿Y eso perfecto qué es, más o menos? 6 horas bien. En plan, 6 horas de seguido. Joder, o sea que es raro para ti eso. Para mí, eso es una buena noche. Es decir, eso es una buena noche. Máximo, yo más de 7 horas, no, me cuesta mucho dormir o no duermo. Más de 7 horas. Pero yo con 6 horas, 7 me siento muy descansado. Lo óptimo para tanto ganancia de masa muscular, fuerza, pérdida de grasa, serían 8 o 9 horas incluso, si fuese posible. Pero en mí es imposible. En cambio, a mis deportistas siempre les digo que intenten dormir esas horas, ¿no? Pero en mí es imposible. Claro, yo después de entrenar un día fuerte en el gimnasio, igual duermo 8 o 9 horas, vamos, perfecto. A pierna suelta. Es lo mejor. Es lo que yo intento siempre dormir, aunque no me sale. No se puede. ¿Pero te despiertas también en medio de la noche muchas veces? Sí, normalmente a lo mejor un par de veces. Ostras. Y si la putada más que nada es que cuando tengo estas épocas en las que tengo a lo mejor preocupaciones en la cabeza, me despierto pensando en eso y ya no me duermo. Claro. Esa es la putada. Claro. ¿Y no usas ningún truqui para intentar descargar la cabeza? Apuntar las cosas. Sí, bueno, ahí uso también, bueno, aparte de la higiene del sueño, la llevo lo más optimizada posible. Es decir, sí que es cierto que estuve en una época meditando, ahora no, me venía bastante bien y tengo que volver a hacerlo, pero aparte de eso, cero luz, cero ruido en la habitación, buena temperatura en la habitación, es decir, entre unos 15 y 18 grados. Todo eso lo llevo bastante bien. Intento quitar pantallas un par de horas antes de irme a la cama. Luego me ayuda bastante bien, esto por puro egoísmo, siempre lo digo. Hicimos un suplemento, bueno, un producto que combina los suplementos que tiene evidencia científica para la mejora del sueño en LifePro. Y esto además dije en el equipo de I+D, esto tenemos que hacerlo, que tengo que tomarlo yo. Lo necesito. Sí, entonces tenemos uno con y otro sin melatonina, pero bueno, que llevan melatonina, lavanda, ashwagandha, pasiflora y demás. Y eso pues me ayuda mucho. Y al final también he ido y voy al psicólogo en muchas ocasiones para mejorar este tipo de cosas, sobre todo cómo funciona mi cabeza, que soy muy obsesivo, sobre todo con cosas del trabajo. Claro. Soy muy, muy, muy obsesivo y hasta que no sale algo no paro. Y pues tengo que aprender a decir, vale, por hoy está bien, mañana sigo. ¿Qué años tienes? Tengo, 26 ahora mismo. ¡Ostras! Claro, voy a cumplir 27 este año. Sí. No lo parece. O sea, bueno, se te ve joven, pero quiero decir que sí. con todo lo que has hecho y con todo lo que sabes y con todo... Sí. Es eso, tiene la parte yo creo buena pues de ser obsesivo, que vas rápido. Sí. Pero tiene la parte mala de, pues bueno, que luego tengo que aprender a gestionarlo bien, porque pues es cierto que... Pero yo creo que, mira, el otro día lo comentábamos Pam y yo, que incluso van pasando los años, te vas haciendo mayor y es una de las cuestiones que nunca terminas de controlar del todo, esa capacidad para dejar de rumiar tanto. ¿Sabes? Porque si eres más o menos obsesivo, pero sobre todo te gusta hacer las cosas bien,
es muy difícil no encontrarte casi siempre haciendo cuentas, ¿no? Nosotros estamos como casi siempre haciendo cuentas de si te va a dar tiempo en el día, ¿no? Haciendo cuentas. Pues a las 11 voy a empezar esto, a las 11:50 tal cosa, a las 12 me voy a nadar, a la 1 me voy con la bici. Y luego una reunión a tal hora, estás todo el rato haciendo cuentas. Claro, sí, totalmente. Encima, a mí una cosa que me pasa es que soy demasiado optimista. Pienso que voy a tardar menos en hacer una tarea de lo que luego tardo, porque soy muy perfeccionista, quiero dejarla perfecta. Y sí, totalmente. Entonces me pasa que muchas veces, pues eso, sí que lo intento corregir, pero sobre todo antes me pasaba que me podía tirar un día, empezaba a lo mejor, esto es una barbaridad, obviamente que a día de hoy no hago, pero empezaba a trabajar a las 7 y a lo mejor terminaba a las 4 de la mañana de ese mismo día y no me iba a la cama porque no había terminado una tarea y tengo que terminarla sí o sí porque estoy escribiendo este artículo científico, lo quiero mandar a la revista y lo voy a mandar hoy. Y no hay otra opción en mi cabeza, ¿no? Y todo eso pues intento mejorarlo. ¿Qué cosas son las que has descubierto hace poquito en ti personalmente, vale, que estás aplicando como soluciones a esto, por ejemplo? Vale, pues por ejemplo, yo tengo un problema y es que como soy obsesivo me pasa con prácticamente todo. Es decir, yo por ejemplo empiezo una serie y también si me gusta mucho yo es que quiero seguir, ¿no? Entonces al final una opción que yo cogí para quitar mi cabeza del trabajo por la noche era coger un libro, ponerme a leer antes de dormir. El problema es que tiene que ser un libro que me aburra un poco, porque como me guste, no paro. Y si te aburre, no hace que tu cabeza se vaya por ahí a pensar. Tiene que ser, es que esa es la cosa, tiene que ser el mix perfecto entre que me aburra un poquito, pero que me interese también para que sí. Entonces, por ejemplo, es una herramienta que me funciona bastante. Yo siempre también tiendo a dar un paseo cuando acabo el día de trabajo y es como el punto y final a partir del cual pues digamos hasta ahí, ¿no? Ahí acaba el día y después de eso no voy a hacer absolutamente nada más. Incluso pongo el móvil en modo avión, que no me entren llamadas, que no me entren WhatsApps, que no me entren notificaciones de Instagram, que no me entre absolutamente nada. ¿Y paseas solo o con los perros? Sí, a ver, normalmente paseo solo. También en la zona que yo vivo en una zona de campo, pues tengo amigos muy cerca y demás. Muchas veces pues a lo mejor todos terminamos el día y pues ellos son traumatólogos, me cuentan de lo suyo, yo les cuento un poquito de lo mío y luego ya hablo de otros temas personales para no estar pensando en el trabajo. Pero sí, normalmente solo y cuando pues ellos se unen, perfecto también. Y luego siempre acabo el día también con los perros, sí. Tanto paseo como luego en casa. Te ayudan a desconectar los perros. Sí. Eso es evidente, ¿no? Sin duda. ¿Son de los que cuando estás muy enganchado con algo vienen y te reclaman? No te creas. Bueno, es que esa es la cosa. A ver, Axon, que es el grandote, y va muy a su bola. La pequeña quizá un poquito más. Te reclama un poquito más. Sí, Miel me reclama un poquito más. Cuando no estoy ahí con ella durante X horas, se acerca y vamos a jugar. O sea, a mí es un buen indicador de que nos estamos pasando a veces de trabajo cuando llevamos muchas horas sentados en el ordenador y viene y te mete la cabeza y total. Venga. Y tampoco es que quiera a lo mejor que la saques en ese momento, simplemente es que le hagas caso. Que te muevas un poco. Total. Y es un bueno. ¿Qué otros deportes sigues o...? Vale, pues realmente a día de hoy lo que es seguir de yo ver el deporte como tal, muy poquito, si te soy honesto. En épocas pasadas bastante más, pero es verdad que ahora que, bueno, en los últimos años se han dado más liado, principalmente por pura pasión, ¿no? El propio culturismo natural, el powerlifting y principalmente artes marciales. Pero tú entrenas a deportistas. A día de hoy ya prácticamente a nadie. Muy poquitos, muy poquitos. Más que nada porque pues, tanto el codirigir el I+D de esta empresa de suplementación, porque además hacemos estudios para testar que efectivamente funcionan todos los productos y demás, y con eso estamos muy liados, con el máster de ICEN, con todo esto estoy muy liado. Yo hubo un momento que pues, un compañero en el que confío mucho, le dije, vale, yo superviso más o menos, pero eres tú quien va a llevar a los deportistas y digamos delegué un poco en él porque ya estaba viendo que no llegaba todo. Entonces, ¿Deportistas o gente...? Depende. Los que realmente de mayor nivel llevaba principalmente a personas que compiten en culturismo natural. Ah, vale. Sí, porque al final es... hubo un momento en el que yo al principio sí que llevaba sobre todo pues, deportistas de deportes de combate, algo también de equipo, etcétera, pero hubo un momento que dije prefiero especializarme a muerte en powerlifting y vamos, lo que es fuerza y masa muscular, es decir, powerlifting y culturismo natural, y al final casi solo llevaba a personas que o tenían objetivos normales de día a día como puede ser cualquier persona o competidores de culturismo natural, sobre todo por la implicación de tiempo que me llevaba pues otro tipo de deportistas y ese tiempo cada vez para mí era más escaso, entonces intentaba especializarme.
¿Hay un límite en el que el entrenamiento ya deja de ser positivo en términos de salud? Esto que se dice muchas veces, bueno, hay gente que no sé si es por excusa, porque no quiere entrenar o por lo que sea, no quiere apuntarse al gimnasio, no quiere tener que ir, pues pone a los vigoréxicos, ¿no? Como gente que se está haciendo más daño que bien, ¿no? ¿Existe un límite en el que dices, bueno, a partir de aquí, cuidado, que ya no estás entrenando por tu salud y esto te puede traer consecuencias negativas en el futuro? Yo creo que eso, lo primero, obviamente, tiene que ser un psicólogo, ¿no?, el que catalogue realmente si hay un problema o no, pero sí que es cierto, y esto en el culturismo natural está a la orden del día, que ves personas que lo gestionan muy bien. Es decir, yo pues creo que lo gestiono bastante bien, pero veo muchísimas personas que también lo gestionan muy, muy, muy bien, que me gusta mi cuerpo, esté en volumen, en definición, en una época más desentrenado o no, siempre tengo muy buena relación con la comida. Todo eso siempre ha sido perfecto, pero luego es verdad que ves casos en los que no es así. ¿Pero hablas psicológicamente? Sí, a nivel psicológico. ¿Pero y a nivel físico? A nivel físico es complicado para las personas, a nivel general hablo de población, es complicado llegar a unos niveles que ya no sea saludable o que sea saludable hacer un poquito menos, ¿no? Siempre va a ser más saludable que no hacer nada, pero ya tendrías que hacer barbaridades para que no sea así, ¿no? Pero sí que es cierto que pues a lo mejor deportistas de alto rendimiento llegan a un nivel que su cuerpo no se está pudiendo recuperar bien del estímulo y que pues a largo plazo las lesiones se van a dar. Claro, pero en un amateur es prácticamente imposible que eso es muy difícil, muy difícil. E incluso es muy fácil de controlar. Simplemente con estar apuntando, pues por ejemplo, las cargas, los pesos que levantas en el gimnasio y a qué rango de repeticiones, si tú ves que durante 2 meses tu rendimiento va en picado hacia abajo, te estás sobreentrenando seguramente, baja un poquito el ritmo o incluso pues reduce el volumen de entrenamiento a la mitad y vas a ver que vas a mejorar y ya está. Es decir, es fácil de controlar realmente. Pero, por ejemplo, hay estudios con los temas de los pasos diarios que hablábamos antes, ¿no? Se ve que si tú das 5.000 pasos es más saludable que dar 2.000. Si tú das 10.000, más que 5.000. Si tú das 15.000, ¿sabes? Siempre aumenta hasta más o menos a partir de 16, 20.000 pasos diarios ya más no es un beneficio extra. No vas a peor, pero no es un beneficio extra. Pero me refiero, normalmente el problema general de la población es que hacen poco deporte, no que se pasan, ¿no? Entonces... Vale, es que es un tema que a mí me hace mucha gracia. Es más, si tú lo piensas, el Homo sapiens está preparado para estar todo el día moviéndose. Claro. Es más, cuando se hacen estudios, que hay estudios súper interesantes con eso, cuando se hacen estudios en poblaciones que no han tenido previo contacto humano, ¿no?, con otras poblaciones, lo que se ve es que pasan una grandísima parte de su día cazando, jugando, es decir, moviéndose. Subiéndose a árboles. Sí. Es una barbaridad, pero la gran mayoría de su día, cuando no están cazando y cuando no están buscando pues, recursos para seguir sobreviviendo, están jugando, cogen lo que sea y están literalmente jugando. E incluso algo que en nuestra sociedad actual pues digamos se pierde un poco, pero que estamos hechos para eso, es que se ve jugar como algo de niños. No. Estas digamos poblaciones, incluso pues a edades avanzadas, siguen jugando como si fuesen niños. Adaptado, ¿no? Pero siguen jugando. Entonces, por eso también el deporte es tan interesante hacerlo. Claro. ¿Y el estrés? ¿Qué papel tiene en todo esto? Bastante, porque además, como hablábamos antes, obviamente afecta al sueño, y el sueño, pues, hay estudios que ya demuestran, ¿no?, que si duermes poco, y esta es una etapa, por ejemplo, de ganancia de masa muscular, de ganancia de peso, vas a ganar menos masa muscular y vas a ganar más grasa. Y lo que pasa también cuando estás en una etapa de pérdida de grasa, estás bajando peso, si tú duermes mal, pierdes menos grasa a la que perderías si duermes bien, ¿no? Y además pierdes más masa muscular. Entonces, el estrés, por un lado, afecta al sueño y esto ya es negativo. Pero es que además se ve que, aunque no afecte al sueño, aquí yo no soy especialista, pero sí que he leído estudios por curiosidad propia, ¿no? Sí que se ve que afecta al funcionamiento de tu cuerpo en general. Es más, yo muchas veces me hago 1, 2, 3 analíticas al año simplemente por ver qué tal estoy y cuando veo que los niveles de cortisol sobrepasan los límites saludables, pues digo, vale, ahí es el momento de reorganizarme un poquito, ayudarme quizá con algún suplemento como la ashwagandha, que tiene evidencia en este sentido. ¿Qué, perdón? La ashwagandha se llama. ¿Qué es que eso? Es básicamente un suplemento que lo que te ayuda es a reducir los niveles de cortisol en tu cuerpo. Es un adaptógeno, es decir, hace que lo que está muy alto o muy bajo vaya a la normalidad, por así decirlo, ¿no? Natural. Sí, y aquí lo que sí que se recomienda es que si la compran, casi todos los estudios están hechos con KSM 66, es la patente. Entonces, si la compran,
compren, que busquen de esta patente, que es la que realmente tiene evidencia científica al respecto. Pero bueno, eso es suplementación, ¿no? Que ayuda, pero hay que no poner un parche solo, sino ir a la base. Entonces lo que intento en esos casos es reorganizarme. Yo, por ejemplo, soy muy caótico muchas veces, soy muy obsesivo y muy caótico, entonces tiendo a trabajar, no paro y no me organizo. Y, por ejemplo, los perros me ayudan en este sentido, ¿no? Porque tienes que parar, tal. Uh-huh. Y yo ahí sí que digo, vale, reorganizar un poquito mi día y conseguir bajar esos niveles de estrés. ¿Y reorganizar qué quiere decir? ¿Que quitas ponerme cosas? Horarios muy claros y ser realista. Si no llego a todo, por ejemplo, lo que me pasaba con el tema de los deportistas, hubo un momento que dije, es que no llego a todo, no puedo seguir así. Es decir, yo trabajaba de lunes a domingo, 10-12 horas al día y dije, ya está. ¿Y no te estresa el sentir que a lo mejor no estás haciendo todo lo que tienes que hacer? Sí, claro que sí. Porque a mí me pasa eso a veces, que digo, llego a unos niveles de estrés muy, muy altos, que ya me empiezan a hacer daño incluso físicamente, sí. y lo noto. Y cuando empiezo a quitarme cosas, porque pues tampoco sabes muy bien cómo manejar el estrés, ¿no? Yo también voy a psicólogo y todo esto, pero bueno, al final son muchos factores, ¿no? Alrededor que no dependen muchas veces de ti, que te tienen preocupado, ¿no? Sí. Más de la cuenta, y dices, bueno, pues me aligero un poco el día a día, ¿no? Me quito carga, no voy a intentar llegar a tantas cosas, pero ahí está en el fondo también el rumiante diciendo, oye, que no deberías de estar, no te estás dejando eso sin hacer, no deberías esta semana de llegar un poquito más allá. Y me cuesta a veces el... A mí me pasa también, soy también muy exigente conmigo mismo y me pasa. Intento decir, bueno, no pasa nada, si no llego, no llego, pero es verdad que por dentro estoy diciendo, aprieta un poco más. Yo intento hablarme lo más, no sé, crudo posible en términos de que no es importante, ¿no? Intento hacerme ver que hay ciertas cosas que no son importantes. Total. Muchas veces al final en el día a día, en el sin parar, yo creo que no vemos lo que realmente es prioritario o es más importante y sin duda, el parar y ver cuáles son tus prioridades y realmente ordenarlas bien, yo creo que es esencial. Luego también, algo por lo que a mí me gustan las artes marciales es porque me permiten desconectar al 100%. Es decir, yo a lo mejor estoy en el gimnasio y aún así entre series puedo estar pensando en el trabajo o lo que sea. Claro. Cuando estoy haciendo artes marciales, no. Y una cosa que se lo decía el otro día a un amigo mío, que es también socio en este proyecto de formación, ¿no? Le decía, mira, es que vuelvo a artes marciales siempre porque me pasa que al final salgo relativizando mucho más las cosas. Te digo, es que te aseguro que cuando has tenido un tío intentando estrangularte durante media hora, luego sales y todo te parece, ya está, puedo. Totalmente. Además todo. De la propia habilidad. Sí, ¿no? Sí, pero estabas hablando de tener una actividad en tu día a día o en tu semana, una actividad que te meta en ese estado como meditativo, ¿no? Sí. Que para meditar no solo vale sentarse, ¿no? Cruzar, ponerse en posición de loto y ponerse a meditar. Yo medito sobre la bici, ¿no? Por ejemplo. Bueno, se me viene a la cabeza Miguel Gorriz, muy amigo mío, que es el nutricionista del equipo Movistar, del ciclismo, que justamente él siempre dice, bueno, me voy un rato al psicólogo y es a salir en la bici. Claro. Sí. Pero si llevas esa habilidad, esa actividad requiere un componente de atención tan alto, porque la bicicleta tiene muchas capas, es muy diferente. Hay un tipo de bicicleta que simplemente pues, te ayuda a lo mejor a poner en orden tus ideas, como puede ser la de carretera o la de fondo o gravel o cosas así, pero hay un tipo de bicicleta que es más de la que te hablaba antes, que hacemos nosotros mucho, que técnicamente es muy exigente, y ahí la habilidad tienes que tenerla a tope, y no puedes estar pensando en otra cosa. O sea, de hecho, ese otro tipo de bici de la que te hablaba, yo llevo, por ejemplo, podcast, llevo audio, música, llevo cosas. En esta otra, imposible. No. Aquí tienes que estar al 100%. No, tienes que estar a lo que tienes que estar, como tú en el jiu-jitsu, intentando no ser estrangulado, ¿no? Claro, entonces, efectivamente. Es desde luego que uno de los trucos que a mí a corto plazo mejor me han funcionado, el conseguir tener actividades que te obligan a estar, sí o sí, no puedes no estar. Y combinarlas 100%. Con las otras también. Porque, por ejemplo, a mí a veces caminar solo me sirve para tomar ese rato para ordenar mis ideas, ponerme objetivos, pensar en qué quiero hacer. Luego llego a casa, yo soy tradicional, tengo una agenda física donde tacho lo he hecho y tengo mis códigos, ¿no? Para esto, el pasado de mañana, lo que sea.
pues me apunto todas las conclusiones a las que haya llegado y ya luego no voy a la cama y estoy dándole vueltas, ya le he dado vueltas a todo lo que tenía que darle. He estado 2 horas andando, le he dado vueltas a absolutamente todo. Pero luego también tengo, como dices, esa actividad deportiva donde no le doy vueltas a nada, solamente estoy ahí en ese momento. Claro. Punto. Pero eso que has dicho de lo de la libreta es muy guay porque es la diferencia también entre rumiar y reflexionar, ¿no? Total. Yo salgo a reflexionar sobre lo que tengo que ordenar en mi cabeza y luego lo aterrizo en un documentito, en mi libreta, en este caso en papel, para de alguna forma descargarlo y así evitar la rumiación posterior. ¿No? Viene muy bien también, por ejemplo, cuando tú estás en la cama y estás dándole vueltas a las cosas, tener allí algo al lado donde poder apuntar y descargarte, como tú dices, eso de la cabeza. Eso no lo he conseguido nunca hacer. ¿No? Yo sí, yo lo hago todas las noches. Es más, tengo incluso en las notas del móvil, tengo para todo. Ideas de Reels, ideas de futuros posgrados, ideas de todo. Y cojo, lo apunto rápido y digo, vale, me lo quito de la cabeza y ya está ahí, no se me va a olvidar. Sí, a mí lo intenté un par de veces, que por aquí por el podcast pasó Hanna, que es una personalidad en esto del sueño y del descanso y demás. Y me lo puso como una de las técnicas, porque yo, en la época en la que ella vino, yo estaba pasando muy malas noches y estaba durmiendo muy poco y demás. Y lo intenté y digo, bueno, pues es que me despierto más, porque enciendo la luz, intento no hacer ruido, me coloco bien para escribir, no sé qué, y cuando ya, he descargado las ideas, ahora, ¿quién me duerme? Yeah. No hay manera, no hay manera. Entonces, al final, para mí, la mejor medicina para dormir ha sido siempre el deporte. Y cuando, claro, tu caso es otra cosa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo mejoraste? Bueno, eso fue una época de mucho estrés que pasé, con unos picos así muy fuertes de estrés. Había bajado mucho el nivel de deporte. Cuando eso pasa en mi vida, siempre todo mal. Eso es así. Y me estaba despertando a las 4 de la mañana todos los días. 4 y media. O sea, no había otra. Y las estaba pasando canutas porque me estaba desde las 4 hasta las 7 dando vueltas en la cama. Ya. Rumiando. Ya más se pasa mal. Se pasa fatal. Porque además yo soy muy... otras cosas igual no, pero dormir sé hacerlo muy bien. Eso se me da bien. Y lo disfruto mucho. Y yo puedo dormir 9 horas. Y entonces cuando el sueño me ha faltado y me ha fallado, pues primero conseguir relativizar todas esas cosas que me pesan en el día a día, ¿no? Porque vas acumulando una serie de responsabilidades, una serie de tareas pendientes, una serie de debes, ¿no? O de urgencias de otros, ¿no? Entonces empiezas, yo por lo menos, por la reflexión de qué es una urgencia mía que tengo que atender, qué es una urgencia de otro, claro, que puede ser a lo mejor un error en su expectativa sobre mí. Y claro, eso es cosa suya, tío, no es cosa mía. Total. Pero que a veces la gente que somos creadores, pues por lo que sea, nos sentimos siempre como un poco en deuda cuando viene alguien a pedirte lo que sea, ¿no? Y mi psicólogo, que pasa mucho por aquí por el podcast, que es un máquina, Fernando González, habla de esto de las tareas abiertas, ¿no? Que en el momento en el que se te abre una tarea en el cerebro tiene que completarla. Entonces va a estar ahí, va a aparecer en cualquier momento, va a estar presente. Entonces yo intento reflexionar en esos periodos, primero para encontrar las tareas que tengo por cerrar, que se tienen que cerrar, de las que no, y con eso me quito un poco de carga y luego intensifico el deporte, todo lo que puedo. Hasta el punto de quitarme horas de trabajo por entrenar más. Y seguro que llegar reventado a la cama. Sí, seguro que te va bien. Y poco a poco, pues me ha ido pasando esa época y ahora duermo bien. Es verdad que he tomado también alguna vez alguna ayudita, pero de las que tú comentas, de melatonina y cosas de estas. Pero nada más. El resto ha sido deporte, hábitos. Comer bien, obviamente, comer antes, no llegar nunca a cenar a las 10 o a las 11, ¿no? A las 7, pues normalmente nosotros más allá de las 7 no solemos comer. Y bueno, lo que pasa es que yo soy una persona que convivo con esto del estrés y la ansiedad desde joven y es una lata, macho. Yeah. Es una lata. Porque nunca terminas de encontrar el momento en el que nunca terminas de poderle cuantificar al estrés. Yeah. Claro, fíjate, has dicho hace un momento que el cortisol pues aparece en las analíticas. Claro, es que hace tiempo que no me hago analíticas. Y no había caído en que esa podía ser una buena forma de medir. Yo lo hago. Claro, porque es que a mí me pasa que yo no soy capaz de entender el nivel de estrés en el que estoy. Porque como he convivido tanto con un nivel alto de estrés, claro, y de alguna forma como que
te enganchas a ese estilo de vida y de día a día, ¿no? De como que tengo que ir a corte encendido todo el tiempo. Ya. Yo tumbarme, yo sentarme. ¿Qué Yo dices? parar. No. Total. Lo que pasa es que al final te paran. Si no paras tú, te paran. Claro, te paran. Totalmente. La verdad es complicado, ¿eh? Es complicado. Es que al final en todo la cabeza manda. Es que es así. Y como no la gestiones bien, es lo que tú dices, o paras o te para. Es que no hay otra. Yo fíjate que hasta hace 2 años o 1 año no tenía límites, que tengo 46. Ahora ya me ha dado. Sí, ¿no? Sí. Ahora ya ha sido como, cuida. Yo lo pensaba, porque, joder, soy muy joven como para llegar a algunos momentos de burnout, ¿no? Que no creo que a lo mejor no he llegado, pero que he estado muy cerca y yo mismo he dicho, vale, tengo que ir al psicólogo para saber cómo gestionar pues el no saber parar, ciertas cosas. Y yo creo que es esencial. Claro, pero es que en ese sentido eres muy analítico, ¿no? Con todo tu... Sí, intento ser objetivo. Mirarlo como desde en tercera persona, ¿no? Y darme consejos como si se los diese a un amigo, ¿no? Sí, pero no es tan habitual en gente hoy en día encontrar ¿no? Oye, pues tengo que hacer esto, voy a buscar la ayuda de un profesional. Ya, quizás sí. Ahí a lo mejor mi parte más científica me lleva a analizar bien un poco el contexto y ser lo más objetivo posible. Me ayudará seguramente. Vamos a volver al tema científico. Perfecto. ¿Qué cosas recientemente... Sí, ¿qué cosas recientemente te han estallado la cabeza? ¿Qué cosas ha habido en hallazgos científicos recientes en tu campo que te hayan fascinado nivel wow? ¿Descubrimientos nuestros o de otros? Como tú veas. ¿Nuestros te refieres tuyos y de tu equipo? Sí, eso es. De nuestro equipo de investigación. Pues haz un mix. Pues distintas cosas. Yo, por ejemplo, para mí esto fue una pasada. Yo cuando hice la estancia del doctorado, la hice en un laboratorio que yo tenía en lo top, que para mí era una pasada. Dentro de la fisiología neuromuscular, ¿no? De básicamente cómo funciona el músculo y el sistema nervioso para el movimiento humano, yo siempre he tenido como un referente a Roger Enoka, un hombre estadounidense que pues, ha investigado bastante sobre todos estos temas. Digamos que Roger Enoka, pues para mí después de él viene Alessandro Del Vecchio, que es un investigador también muy, muy bueno. Y este equipo, junto a Dario Farina y otra gente, desarrollaron una técnica que permitía medir estas neuronas motoras de las que antes hemos hablado y su actividad, y la desarrollaron en el King's College, en Londres. Lo que hace esta técnica durante toda la vida, lo que se ha hecho en ciencias del deporte, es, imagínate, para algo tan simple como quiero saber qué ejercicio es mejor para estimular mi bíceps. Pongo electrodos en el bíceps, calculo esa actividad eléctrica cuando lo estoy contrayendo y si hay una mayor amplitud de la señal, el músculo tiene mayor actividad y por tanto lo estoy trabajando más, ¿no? Luego hay pues, muchas limitaciones y cosas a interpretar, como la propia velocidad de movimiento. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. La distancia entre los electrodos, muchas cosas, ¿no? Pero eso ya son otros temas. ¿Qué ocurre? Que tú lo que te estás llevando ahí es EMG, electromiografía de superficie, se llama. Te estás llevando una, digamos, información bruta de la actividad del músculo. Entonces dijeron, joder, pero es que es mejor la electromiografía de aguja, porque tú metes la aguja y sabes perfectamente qué está pasando en esas fibras musculares que tú estás captando con, ¿no?, la punta de la aguja que tiene un electrodo ahí y demás. Pero claro, es molesto. Claro. Va a contaminar un poquito el movimiento en ese momento. Además, solo pillas unas pocas fibras musculares, entonces no sabes lo que está pasando en el músculo completo, pero al menos sí que sabes qué está pasando en esas unidades motoras. La unidad motora es el conjunto entre la neurona motora y las fibras musculares a las que inerva. Como hemos dicho antes, una sola neurona motora, un sargento, ¿no?, puede tener a incluso miles de soldados de fibras musculares. Pues hubo una tercera opción, y es que este equipo que estoy diciendo en el King's College dijeron, vamos a desarrollar una electromiografía de superficie, pero que permita saber qué pasa en cada unidad motora y en todo el músculo al completo, o en la gran mayoría del mismo. Y esto se llama electromiografía de alta densidad. Pues este equipo la desarrolló y muy poquitas personas en el mundo sabían usarla. Y yo estaba encabezonado en que quería aprender a usarla, porque le veía muchísimas aplicaciones. Si eres capaz de saber qué ocurre en las fibras musculares y en sus neuronas motoras, puedes saber desde cómo te adaptas al entrenamiento a lo largo de las semanas, porque esta técnica permitió por primera vez en la historia de la fisiología medir de forma longitudinal qué pasa en las neuronas motoras. De forma longitudinal me refiero a que la mides hoy, dentro de una semana, 2 semanas, 12 semanas y puedes llevarle un seguimiento, ¿no? Vale. Y eso no se había podido hacer hasta ese momento. Entonces muchas veces se hipotetizaba sobre qué ocurría en el sistema nervioso, pero no se sabía exactamente.
Y también tiene otras aplicaciones como, que esto yo lo viví en primera persona cuando fui para allá, pues por ejemplo una persona tetrapléjica, ser capaz de medir la intencionalidad del sistema nervioso mediante ese código neural que es el código final del movimiento humano, y con un exoesqueleto, pues al interpretar qué quiere hacer el sistema nervioso, realmente hacer que el exoesqueleto lo haga y por ejemplo poder agarrar un vaso por primera vez después de yo que sé cuántos años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui para allá y precisamente esto que acabo de comentar para mí fue algo que me explotó la cabeza. Porque a mí cuando me dieron los primeros datos para aprender a analizar las unidades motoras y demás, me lo dieron de una persona que no era capaz de moverse, pero que la médula espinal estaba seccionada, pero no totalmente, sino parcialmente. No era capaz de moverse de cuello para abajo, pero el sistema nervioso sí que mandaba algunos impulsos nerviosos, algunos potenciales de acción con cierta intencionalidad de movimiento, pero no lo suficientemente fuertes como para hacer que las fibras se contrajesen, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que ocurría aquí era que pues, analizábamos la intencionalidad del sistema nervioso, ese patrón neural, ¿no? De impulsos nerviosos, ese código neural, veíamos qué músculos quería contraer, a qué intensidad y todo esto, y luego una mano robótica, pues digamos que lo reproducía. Y para mí esto fue espectacular. Es más, en ese momento recuerdo que había datos ya del equipo de Zuckerberg, del grupo de Facebook y todo esto, que estaban intentando hacer cositas en ese sentido, y en cambio este grupo de investigación iba por delante. Wow. Ya esto que era un equipo de investigación pequeño, financiación alemana, que sí que tenía financiación, pero que estaban haciendo cosas impresionantes. Entonces, para mí, esto fue espectacular. Una tecnología realmente de ciencias del deporte, pues llevaba a que pues, una persona que llevaba sin moverse de cuello para abajo años, pues con un exoesqueleto, ¿no? Un traje de Iron Man, digamos, pudiese moverse. Y ¿Cómo es la máquina? Realmente, es ahora mismo es muy rudimentaria. Es un exoesqueleto que, digamos, te maneja los dedos y lo que es el brazo. Entonces, pues, digamos, te hace el propio movimiento, pues como si, por así decirlo, te moviese a ti tu extremidad. Pero me refiero a la que mide. Vale, la que mide son electrodos, simplemente. Vale, son electrodos que lo pones, en este caso, por toda la musculatura del antebrazo, te cubre como si fuese un brazalete casi, ¿no? Vale. Te cubre todo el brazo, entonces detecta esos, aunque no generen movimiento, esos potenciales de acción, esos impulsos nerviosos que están llegando a la musculatura pero que no son suficientemente intensos. Pero entonces está analizando lo que llega desde las neuronas motoras de la médula y la intencionalidad que tiene, y tú lo reproduces con el brazo robótico. Entonces eso a mí me pareció súper interesante. Luego también por primera vez pues vimos algunos mecanismos, eso pasando a otro tema, que esto también me flipó, fue el último estudio de mi doctorado. Vimos mecanismos que, digamos, hacen que la fatiga mental afecte al rendimiento físico. Algo que sabemos es, pues, esto se dio hace muchísimos años, un profesor de universidad, pues salía de dar clase, iba a entrenar, y otros días que a lo mejor no trabajaba, como podría ser un sábado, también iba a entrenar, hacía el mismo entrenamiento y veía que rendía más cuando no trabajaba. Uh-huh. Decía, ¿cómo puede ser si no he hecho ejercicio físico? Es decir, eso lo estaba explicando a mis alumnos en clase. Lo que él mismo descubrió es que la fatiga mental que le generaba el estar en clase durante horas explicando interfería con el rendimiento físico. Es decir, esa fatiga mental llevaba a producir fatiga física. Vale. Aquí surge la duda de cómo se relacionan, es decir, cómo una va a la otra, es decir, cómo se relacionan esa fatiga mental y esa fatiga física. ¿Por qué mis músculos son capaces de producir menos fuerza si lo único que he hecho es actividad cognitiva? Pues nosotros, esto bueno, se ha desarrollado durante años, se vio, por ejemplo, en estudios en ciclismo, en carreras, se vio que efectivamente bajaba el rendimiento después de una tarea cognitiva demandante. Uh-huh. Pero esta tarea cognitiva, ojo, puede ser trabajar, pero también puede ser estudiar, puede ser conducir durante horas, puede ser incluso el uso de redes sociales intenso, es decir, vale. Hay muchas tareas que dan fatiga mental. Y nosotros pues quisimos llevarlo un poquito más, se había hecho ya, pero quisimos desarrollar un poquito más la investigación en cómo afecta la fatiga mental al entrenamiento de la fuerza. Y vimos, por ejemplo, que cuando tú usas cargas altas, por ejemplo la 1RM, el máximo peso que puedes levantar en una repetición no afecta, en la altura de salto no afecta, entonces este tipo de tareas no afecta, pero cuando vas a 10, 15, 20 repeticiones, ahí sí que reduce el rendimiento. Y además aumenta la percepción del esfuerzo que tienes ante esa misma tarea y reduce la motivación. Entonces, por ejemplo, a través de estos resultados que obtuvimos, dijimos, ya que yo había aprendido a usar la electromiografía de alta densidad, estaba ahí en Alemania y pues había muchos mecanismos entre la fatiga mental y la física que aún no se sabía muy bien cómo se relacionaban, dijimos, vamos a medirlo, ya está.
Y fue la primera vez cuando vimos que pues las neuronas motoras realmente no se ven afectadas por la propia fatiga mental, sino que son áreas del cerebro que conllevan precisamente a lo que ya habíamos visto antes, a reducir la motivación por la tarea y a aumentar la precisión del esfuerzo, lo que lleva a que de forma inconsciente, aunque tu sistema neuromuscular, tus fibras musculares, tus neuronas motoras, todo esté preparado para rendir al 100%, no lo hace por esa alteración en la circuitería cerebral, en sobre todo áreas prefrontales de nuestro cerebro. Entonces fue algo que a mí me gustó descubrir, porque mucha gente decía, no, es que la excitabilidad de las neuronas motoras también se ve afectada, tal, y vimos que no, que realmente en la fibra muscular no pasa nada, en la médula no pasa nada, es a nivel cerebral puro y duro. ¿Y eso debería de condicionarle a uno de cara a plantearse cómo entrenar cada día? Es curioso porque realmente sí que tendríamos que tenerlo en cuenta. Es decir, mejor entrenar que no entrenar, obvio. Pero, pues, por ejemplo, si puedes dejar 1 o 2 horas desde que sales de trabajar y te despejas un poco la mente, e incluso si no es muy tarde, la cafeína contrarresta los efectos de la fatiga mental, pues puedes usarla. ¿Que es tarde? Perfecto. No uses cafeína, usa música, que también contrarresta los efectos de la fatiga mental. Incluso aunque uses cafeína, usa música también entrenando. Además, independientemente del género musical que sea, si es un género musical que te gusta, es lo que va a funcionar. Tal igual ha visto la evidencia científica. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. Porque la fatiga mental entonces se puede limpiar de una forma sencilla. O sea, se puede recuperar fácil. No, pero al menos en la medida de lo posible, pues que se disipe un poco. Claro, porque yo me pongo en el caso de cuando tengo a lo mejor un día muy activo, con muchas reuniones, que a lo mejor tengo podcast, una serie de tareas pues, en las que tienes que estar muy, muy enfocado. Sí. Acabo reventado. Claro, acabo reventado. Sí. Digo, y no entreno normalmente. Claro, ahí está la putada del efecto que tiene sobre esa circuitería cerebral que conlleva como resultado de ese cambio en los neurotransmisores, conlleva una reducción de la motivación por entrenar. Claro. Por eso, en esos casos que sabes que vas a tener un día muy duro, ahí sí que recomiendo entrenar a primera hora. Claro. Déjatelo hecho. Eso era justo lo que te iba a decir. Sí. Porque y un entrenamiento a primera hora para un día muy demandante no puede ser un poco también puñetero porque te baja la energía. Sí puede serlo. Sí puede serlo. Entonces quizá elegiría sobre todo rangos de repeticiones bajos o moderados, no altos. Claro. E incluso aunque lo hiciésemos después de las tareas de trabajo, fatiga mental y demás, también intentaría evitar rangos de repeticiones altos porque son los más afectados por la fatiga mental. Entonces en cualquiera de los dos casos lo haría. Y ir a lo mejor en ese día un poquito más lejos del fallo, aunque eso no quita que cada repetición la hagas a máxima fuerza y que realmente rindas al máximo, pero pues eso, limitando un poco la fatiga de ese día. Porque principalmente el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad de series que metemos, el descanso entre series si es muy corto y la cercanía al fallo son lo que más va a determinar esa fatiga que vamos a poder estar sufriendo y que vamos a arrastrar durante el día. Entonces, controlando eso podemos ir bien. Claro, lo que pasa es que ahí ya metemos una serie de factores, me parecen bastante avanzados y complejos para cualquier persona, ¿no? Es decir, tienes que tener en cuenta tu fatiga emocional, mental, tienes que tener en cuenta tu estado emocional, tienes que tener en cuenta lo que te va a pasar en el día o lo que te viene pasando en el día. Sí. Por eso para muchas personas lo más sencillo es dejar el entreno hecho a primera hora del día y te olvidas. Es para muchas personas lo que mejor funciona. Y si no, acercarse a un profesional, ¿no? que te ayude. Por supuesto, eso siempre sería lo mejor, realmente, siempre sería lo mejor. Porque vosotros, aunque tú ya no estés tan activamente en el entrenamiento personal, entiendo que para vosotros siempre el cómo está la persona es fundamental, ¿no? Para saber enfocarle el entrenamiento de ese día, ¿no? Por supuesto. Es más, en la valoración inicial del entrenamiento, cualquier buen entrenador, algo que va a preguntar son parámetros subjetivos como qué ejercicios disfrutas más y qué ejercicios no te gustan nada. No por nada, sino porque, pues por ejemplo, si haces powerlifting, como hablábamos antes, press de banca, sentadilla y peso muerto, aunque no te gusten, lo vas a tener que hacer porque compites con esos ejercicios. Pero si tú quieres mejorar tu salud, fuerza a nivel general, masa muscular, perder grasa, no hay ningún ejercicio obligatorio. Entonces, me dices que no te gusta el press de banca, no hay ningún problema, hay 1000 opciones más. Claro. Entonces, esa parte de adherencia es lo principal. Es decir, incluso lo que hablábamos antes, aunque tengas fatiga mental, aunque rindas un poco peor, aunque lo importante es que entrenes. Entonces, imagínate incluso que no es así, pero imagínate que perdemos un 1% de resultados por no meter press de banca, que no es así, pero merecería la pena con tal de que cojas la adherencia y que disfrutes entrenando y que no falles y vayas. Y hay un
¿Hay un número mágico para saber si has cogido adherencia en tiempo? ¿Una cantidad mágica? Te diría que no, la verdad. Esto que se dice de los hábitos y tal, ¿no? No lo sé, tampoco he profundizado sobre ello, pero te diría que no, porque incluso ves personas que a lo mejor incluso después de 20 años dejan de entrenar. Lo veo más complicado, porque normalmente sí que han cogido un hábito ya muy marcado, pero no sé, mira, yo algo que sí que veo clave, en las primeras semanas entrenando, muchas veces lo que pasa es que no vemos grandes ganancias de masa muscular. Porque normalmente las ganancias de masa muscular, digamos ya fuertes, vienen a partir de los 2 meses de entrenamiento. A partir de ahí es cuando ya empiezas a ver más avances en lo que es el tamaño muscular. La fuerza desde el principio, en lo que es el tamaño muscular a partir de ahí. Entonces mucha gente se desmotiva muy pronto, y a lo mejor lleva 3 meses, 4 meses, se desmotiva y lo deja. Y justamente ahí estás empezando la época en la que más vas a mejorar. Entonces aguanta. Qué fuerte. Claro, porque yo sí que he notado lo que dices, que quizá visualmente no se nota tanto. Igual cuando terminas sí, porque están los músculos hinchados, ¿no? Pero sí que en la fuerza se nota. O sea que por lo menos 2 meses hasta que el músculo empieza a coger... sí, el resto de lo que vas a ver es inflamación pura y dura. Pero lo que es tejido muscular contráctil, que está aumentando su tamaño a partir de los 2 meses aproximadamente. ¿Y cualquiera puede conseguir masa muscular? Sí. ¿O hay genéticas cualquiera, que no...? Cualquiera. Sí. Otra cosa es que llegas a un nivel u otro, pero cualquiera puede ganar masa muscular, sin duda. Eso de que algunos dicen, no, yo es que no cojo músculo ni a golpes. No, es todo que no el mundo puede ganar bien, masa ¿no? muscular, exactamente. O no están entrenando con suficiente intensidad, que al principio no hace falta ir cerca del fallo, pero luego cuando llevas ya meses entrenando, pues sí conviene, ¿no? No estás entrenando con suficiente intensidad, no estás intentando batir tus propios récords de lo que levantas en el gimnasio y demás, o no estás comiendo lo suficiente. Esto me pasaba a mí cuando yo empezaba en el gimnasio, decía, no, es que yo como un montón. No, que va. Luego lo cuantificas y ves que no estás comiendo las kilocalorías que deberías comer. Hay muchos factores, ¿no? Pero sí, todo el mundo puede mejorar. Para terminar, ¿qué le decimos a aquel que o hace tiempo que no entrena o al que no ha entrenado nunca, para terminar de convencerle? Que se lo haga sencillo, que muchas veces, pero con cualquier cosa, incluso cuando queremos emprender un proyecto, con lo que sea, queremos que esté todo perfecto, todo ideado para poder empezar. No, empieza aunque sea con 4 cosas, yendo al gimnasio aunque no levantes nada, no pasa absolutamente nada, todos hemos empezado por ahí, aunque vayas un día a la semana, pero empieza por algo. Y ya poco a poco ya tendrás tiempo de mejorarlo, pero al menos has empezado. Y empieza por incluso hacer ejercicios que te gusten, incluso aunque no sean los mejores, que te gusten, que lo disfrutes. Si disfrutas más yendo con un amigo, engancha a cualquiera, convéncelo y ve con él. Es decir, háztelo fácil. Porque muchas veces dicen, no, es que como la evidencia científica dice que tengo que meter entre 12 y 20 series por grupo muscular a la semana, ir entre 6 y 15 repeticiones, ir cerca del fallo, tal. No hace falta, espérate. Eso ya más adelante te preocupará si quieres de eso. Pero de momento, olvídate de todo, ve al gimnasio, pásatelo bien, aprende la técnica de los ejercicios, socializa un poco si quieres para coger más adherencia y estar a gusto allí. Háztelo fácil. Porque la intención es que estés toda la vida. Claro, exactamente. Mucha gente dice, no, para el verano, tal. La intención es que no pares nunca. Sea más, menos ritmo, más, menos intensidad, que no pares nunca. Sea con el peso de tu cuerpo, sea con... ¿no? Eso es, como sea, como si es en tu casa, con bandas elásticas, pero que hagas algo. Es más, yo justo lo hablaba con mi abuelo hace poco, que me decía, yo hasta el último día voy a seguir así porque de eso depende mi calidad de vida. Y es que es así. Que él lo tenga tan claro también. Sí, lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Eso es una suerte. Pues muchas gracias por haber pasado por aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Lo mismo digo. La verdad que sí. ¿Cuánto tiempo hemos estado? 1 hora y media. Ah, joder, pues se me ha pasado rápido, sí. Sí. Bueno, pues nada, yo te pediré consejo cuando... Por supuesto. Cuando me empiece a hacer las cosas... Lo que necesites. Bien. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer, igualmente. La próxima en un ring. O en el gimnasio, como tú prefieras. Vale, me haces una llave de estas y me dejas... Te enseño 4 cosas ahí. Sí, me dejas sin oxígeno. Ah, ¿tú tienes una pregunta? Ah, vale. Hoy sí. Me voy a acercar porque si no, no se me va a oír que tengo la voz tomada. Mira, Carlos, yo estoy pensando, porque a mí no me gusta inflarme de carbohidratos. Vale. Soy más pro de la grasa por el tema de los frutos secos y porque las prefiero. ¿Cualquier persona puede entrar en cetosis de forma fácil y prolongada y mantener esto como un hábito? Vale, ahí realmente sí, pero yo te voy a ser honesto, yo no recomendaría el evitar los carbohidratos.
yo personalmente no lo recomendaría. Obviamente las grasas son esenciales y muchas veces, que es una realidad, los carbohidratos no son esenciales para la vida, las grasas y las proteínas sí, pero los carbohidratos de cara a esa fuente de energía que vamos a usar principalmente cuando entrenamos son importantes. Y por ejemplo, tenemos un estudio muy interesante donde vemos que incluso los culturistas, tanto en otros deportes como incluso también pasa en el culturismo, que se asocia más a recortar carbohidratos, ¿no? Pues incluso los culturistas que ganan y se hacen profesionales son los que más carbohidratos consumen. Y eso es súper curioso. Entonces todos al principio tendemos a quitar carbohidratos, a recortar. Yo quizá intentaría cambiar la perspectiva. Intentaría pues, convencer a las personas de que los carbohidratos no son malos, que no los tenemos que atiborrar y sobre todo si no hacemos actividad física y ejercicio físico, pero que no son malos y que no tendríamos por qué tener esa intención de entrar en cetosis sí o sí. Esa es mi recomendación. Igualmente podríamos hacerlo, pero no sería algo que yo intentaría perseguir. Incluso, por ejemplo, Louise Burke, que es la mayor investigadora de la historia de la nutrición deportiva, ha llevado a todo tipo de equipos olímpicos australianos, es una jefaza en el Comité Olímpico Internacional, tiene estudios súper interesantes con ciclistas, deportistas de resistencia, otros deportes también, donde se ve que al final los carbohidratos para el rendimiento son importantes y que cuando el deportista reduce o incluso entra en cetosis, reduce los niveles de carbohidrato o entra en cetosis, el rendimiento es algo menor y las mejoras en el deporte específicas son algo menores. Eso no quiere decir que, por ejemplo, pues durante una etapa podamos entrar en cetosis, usar ese recorte de carbohidratos, pero yo principalmente no le veo una ventaja sobre pues, no hacerlo. Y una complementaria. Claro. Fruta y verdura ¿sería suficiente aporte de carbohidratos apoyado por esas grasas que hemos hablado antes? Podría serlo, pero claro, depende del nivel del deportista. Normalmente va a convenir, pues a lo mejor añadir otras fuentes también. A ver, que realmente puedes llegar perfectamente, ¿eh? Con la fruta y la verdura, puedes llegar perfectamente, pero te vas a tener que comer bastante. Claro, pero lo que suele pasar es que la gente come demasiados hidratos, ¿no? Y se pasa o como muchísimos hidratos o los corto. Esa es la cosa. Entonces se polariza mucho, claro. Se va a los extremos. Yo aquí lo que intentaría es que aunque sea un día, por curiosidad, pues se metan en cualquier aplicación tipo MyFitnessPal, por ejemplo, pesen lo que comen, lo metan y vean más o menos, pues por ejemplo, estos niveles de macronutrientes que hemos dicho. Pues ahora, 1,8 gramos de prote por kilo de peso, 0,8 o 1 gramo de grasas por kilo de peso o 1, poco, y el resto carbohidratos. Pues andas por ahí, estás bien. ¿Pero el resto de carbohidratos cuánto sería? Depende de las kilocalorías que consumas. Claro, por eso digo el resto de carbohidratos. Más o menos lo mediría así, porque es verdad que la proteína y la grasa sí son esenciales para muchas funciones de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esas cantidades que he dicho, entre 0,8 y 1,2 gramos de grasa por kilo de peso, estaría genial. 1,8 gramos de proteína por kilo de peso, también estaría muy bien. Y el resto carbos y andar. Joder, pues muchas gracias. Me has ayudado mucho. Pues nada, espero que os haya servido. Sí. He aprendido un montón hoy. Voy a poner... Vas a volver a comer hidratos tú, ¿eh? Sí. Ay. Que estabas ahí un poco... ¿eh? Un poquito más. Un poco más y mejor. ¿Alguna preferencia? ¿Arroz integral? O sea, los integrales frente a los no integrales. Realmente, para personas que tenemos una actividad física, un ejercicio físico más o menos considerable, no me rayaría en exceso con eso. No. Obviamente mejor si es integral y demás. Al final, la recomendación general que sí que tenemos que hacer prácticamente a todo el mundo es la típica real food, ¿no? Pues obvio, eso tenemos que primar por ello. Si son integrales además mejor, pero que tampoco si vas a comer un trozo de pan blanco no pasa nada. Vale. No pasa nada. Bueno, pues ya está. El que no quiera mejorar y ganar músculo y ponerse fuerte es cosa suya. Exactamente. Pero lo necesita. Todos tenemos que ponernos fuertes para llegar lo mejor posible a la edad adulta. Totalmente. Al final está bien tener objetivos a corto plazo, ya sean estéticos, de rendimiento, lo que sea, pero el fin de todos es el día de mañana, porque al final la salud realmente se le da importancia cuando la pierdes. Entonces mejor prevenir y pillarlo con tiempo y trabajarlo y ganarte esa salud en el futuro, como hablábamos antes. Bueno, pues vámonos a hacer unos fondos, press de banca, sentadillas. A por ello. Pierna no voy a hacer, tengo una rodilla medio cascada, pero del resto a todo. Hoy estoy motivado. Gracias, Carlos. A ti.